Bos días, benvidos e benvidas. Gracias por estar esta mañá aquí. Eu quería saudarvos en nome do Centro Morisco Peters, que é a fundación do European Free Alliance, o partido político europeo no que está integrado o Bloque Nacionalista Galego no Parlamento Europeo. Para min é unha satisfacción estar aquí, ver que a Fundación Galiza Sempre se revitaliza, que ten un presidente, lamentablemente hoxe non está entre nós, non pode estar entre nós, pero que exerce como tal. Creo que é a primeira vez que eso sucede. E tamén me produce especial satisfacción compartir un día como hoxe con Ana Miranda, que anda por aquí tamén, non vexo ahora onde, porque toda esta realidade de presencia do nacionalismo galego en organizacións internacionais ten moito que ver, entre outras persoas, coa súa actividade no Parlamento Europeo xa dentro do ano 1999, compartindo e fortalecendo o que é a familia política dos que defendemos os dereitos dos povos, os dereitos das nacións sin Estado, a autodeterminación. Tamén a propia Fundación Galiza Sempre tivo sempre presente a importancia do traballo internacional, e eu creo que iso é un pouco unha herdanza desa actividade que persoas como Ana Miranda desempeñaron, e iso foi o que fixo tamén que dende ano 2008 tivéramos o privilexio de poder acceder á presidencia do Centro Morisco Peters. Eso permítenos compartir con algúns dos movimentos sociopolíticos máis dinámicos de Europa as súas inquedanzas, as súas actividades. Estamos ali con xente de Escocia, de Cataluña, de Córcega, pero tamén nos permite establecer relacións con outras realidades alén da propia Unión Europea, coñecer dinámicas ao redor do mundo que defenden tamén os dereitos dos povos a autodeterminación. Hoxe no Centro Morisco Peters somos 17 organizacións de Gales, de Bretaña, de Euskal Herria, de Cataluña, como dicen, de Córcega e de outras nacións sin Estado europeas, e procuramos impulsar estudios e proxectos de diverso tipo. Defendemos, por suposto, a diversidade lingüística e cultural. Procuramos tamén estender esos estudios, esos traballos á defensa do feminismo, á defensa da calidade democrática. Gracias a traballos do Centro Morisco Peters nos podemos enterar, por exemplo, de que os cidadáns e as cidadás das nacións sin Estado europeas somos os peor representados no Parlamento Europeo. Tamén impulsamos traballos de alternativas económicas, de outro tipo de goberno para os nosos países, pero tamén para a propia políticas que se aplican desde a Unión Europea, e algúns traballos feitos desde aquí tamén desde Galiza. E tamén aí podemos enterarnos, por exemplo, de que os pequenos países son os que mellor están afrontando a crise económica, as economías de pequena escala, Tamén nos podemos enterar de cosas tan curiosas como que hai nacións sin Estado que teñen e exercen, pese a non ter soberanía aínda plena, competencias internacionais, Digo estas pequenas anécdotas porque eso moitas veces é o contrario do que nos din os chauvinistas que dirixen os nosos grandes estados, de que o nacionalismo se cura viaxando. Sucede justamente o contrario. Canto máis viaxamos, canto máis facemos actividade internacional, máis vemos como todos os povos do mundo reclaman soberanía, reclaman autogoberno e reclaman competencias plenas para poder desenvolver políticas sociais xustas, Hoxe, os dereitos colectivos empezan a estar de moda, empezan a ser unha clave para o futuro de todos os povos do mundo, e por eso tamén no Centro Morisco Peters publicamos recentemente un estudio sobre a autodeterminación en Europa, no que a través do estudio de 22 casos procuramos actualizar os fundamentos deste dereito democrático básico, que cada vez é máis evidente que ten
menos que ver con cuestións territoriais ou identitarias, sino que ten que ver cos dereitos sociais, a dignidade e a calidade democrática dos diversos povos do mundo, non? Recordo unha actividade da Fundación Galiza Sempre do ano 2005 que se definía como os povos perante o dilema entre política e mercado, ¿no? Entendendo política como democracia. Lamentablemente, hoxe, 12 anos despois, ese dilema sigue moi presente, sigue moi aberto, é o dilema ao que nos enfrentamos, e eu creo que xornadas como as de hoxe poden botar luz, poden iluminar a necesidade de que ese dilema se decante hacia os dereitos das maiorías sociais, hacia os dereitos dos povos e en contra do mercado, porque realmente eu creo que hoxe é o gran debate e a gran encrucillada na que nos enfrentamos, ¿no? Si realmente o libre comercio é liberdade, ou si as alternativas aparentemente enfrentadas a eso, como o chauvinismo imperialista de persoas como Donald Trump, que realmente defenden autarquías, pois, digamos, entre eses dous extremos pode estar a alternativa que representamos as nacións sin Estado. Entón, desde ese punto de vista, nos parece fantástica esta xornada de hoxe. Desde o Centro Morisco Pites, lógicamente, apoiamos con todo entusiasmo esta iniciativa da Fundación Galiza Sempre e esperamos que se xa moi útil para todos vos que estades aquí e para todos os que nos podades ver a través de internet ou coñezades máis adiante os resultados destes debates. Moitas gracias. Bo día, tócame a min intervir neste acto de benvida en nome da Fundación Galiza Sempre, e quero facelo justificando unha ausencia que a do seu presidente, Francisco Jorquera, que por razóns estrictamente poderosas, diría eu, non pode estar aquí presente con todas e con todos nós. Son circunstancias realmente delicadas as que, e familiares, as que determinan que non estés aquí. Encargoume que dera eu as palabras de benvida e así vou no facer. En primeiro lugar, pois, agradecendo a todas e a todos vos a vosa presencia a este acto, que esperemos que a medida que vai avanzando a mañán sexa moito máis abundante en canto ao público. Quería tamén dar as grazas a todas e cada un das persoas que veñen dende distintos puntos de Europa e do Estado e de África, pois para intervir aquí como ponentes. Somos moi conscientes do esforzo que están a facer e tamén o queremos agradecer. E tamén quería agradecer a Fundación Moguico Peters, pois que nos teña apoiado dende o convenzo e que nos está ben representado aquí tamén por Xavier, non? E obviamente tamén agradecer a unha persona que traballa de maneira invisible, pero que fai que todo isto poida funcionar, que é Tania Ameneiro, pois que de alguma maneira foi ela a que, bueno, pois estivo con todas as xestións no día a día, falando con todas e cada un de vos, para que isto pois funcione dignamente, como funciona. Como sabedes polo programa, neste congreso o que pretendemos é analizar o impacto dos tratados de libre comercio ou capital nas nacións e povos sin Estado de Europa. E o queremos facer precisamente porque os acordos da Organización Mundial de Comercio e os tratados de libre comercio negociados pola Unión Europea responden a unha lógica xeopolítica de expansión mundial do capitalismo, que permite pois que as corporacións transnacionais ou multinacionais conten con un sistema de control económico que a través da privatización da xustiza e do poder legislativo perpetúa legalmente o seu poder, os seus privilexios, en detrimento, obviamente, da protección e da promoción dos intereses das maiorías sociais dos nosos povos. É interesante facer o estudo unha vez máis de como funciona o sistema capitalista, neste caso concreto a través dos tratados de libre comercio, porque permite revelar que o dogma, porque un dogma do libre comercio, pois revela como única verdade ao enriquecemento gradual
das persoas máis ricas e o correlativo empobrecemento de todas as demais, que formamos parte disto que lle chaman a humanidade, pero dende as realidades plurais, enriquecedoras de cada unha das nosas nacións, non? A soberanía e a democracia quedan supeditadas a un fanatismo economicista que o único que conduce pois é a unha carreira de rebaixas sin sentido, se queredes, pois a un abismo no que hai un retroceso inédito dos nosos dereitos humanos en calquera das súas fasquías, non? Económicos, sociais, alimentarios, ambientais, culturais, ademais de unha permanente ou sistemática xeira de privatizacións e de predacións do público, non? Con isto non quere dicir que non estexamos a favor dunhas relacións comerciais, pero no contexto dunhas relacións internacionais en pé de igualdade, non? E xustas, baseadas no beneficio mutuo e cimentadas nunha aposta básica, que é a aposta democrática do dereito a decidir das persoas e dos povos en que estas se integran, non? O comercio non pode ser considerado un fin en si mesmo, sino máis ben un medio para que os povos poidan vivir dos seus recursos garantindo benestar social ás persoas que viven nesas nacións, nesos povos, sempre a través dun uso responsável, dun uso sustentável e un uso equitativo destos recursos. Disto vanse falar nestas xornadas, esas críticas ao sistema de funcionamento actual do comercio mundial, mais ofrecendo tamén alternativas dende esa aposta pola soberanía e esa aposta pola democracia, non? E sempre nesa idea clave de que non hai mellor mundo posible que aquel no que a soberanía dos povos pois é o punto de partida, non? Ou, se queredes, o eixo transversal, non? E todo isto sempre desde o internacionalismo que supón pois unhas relacións de fraternidade, unhas relacións en pé de igualdade, unhas relacións pacíficas e unhas relacións de mutuo respeto, non? E sempre nesa idea de que, por retomar un eslogan moi moderno, pero tamén sumamente perigoso se non se utiliza correctamente, de que outro mundo si é posible, pero ese outro mundo posible só é posible recoñecendo que todos os povos do mundo somos iguais e que temos dereito a decidir precisamente para garantirmos a nosa emancipación dende a propia xustiza social. Esperamos que disfrutedes tanto como a nós con estas xornadas que son de formación e incluso, permitideme en termos pacifistas entender a expresión, son de formación para o combate ideolóxico, non? Para formarnos e termos claras as nosas ideas, non? Por lo tanto, que sexa pois unha xornada moi fructífera e enriquecedora para todos e para todos nós, e con isto pois concluímos esta primeira parte do acto, que é o de benvida. Inmediatamente, corresponde a min tamén, sempre en sustitución da persona de Francisco Jorquera, presentar el mundo que salió de la Segunda Guerra Mundial, la más destructora de la historia. Porque a persona que vai facer uso ahora da palabra nesa idea de inaugurar as xornadas, a conferencia inaugural, pois realmente é unha persoa difícil de presentar, entre outras moitas cousas, porque é unha persona sumamente recoñecida e incuestionable en todos os sentidos, non? Esta conferencia inaugural que vai impartir pois o profesor José Fontana pois é a apertura dunhas xornadas por parte dun referente incuestionável e unha das poucas persoas que pode falar con rigor e seriedade de como chegamos á situación actual do que el mesmo di nunha das últimas publicacións, o dominio das Forzas Armadas da liberdade da empresa, non? Contra todo aquilo que pois opoñía aos seus propios intereses. O profesor Fontana pois é unha persona de recoñecido prestixio a nivel mundial, é un dos historiadores máis lúcidos e críticos da nosa época, é profesor emérito na Universidade de Pompeu Fabra, é doutor honoris causa por moi diversas universidades, tanto latinoamericanas como europeas. É unha persona cuxa trayectoria intelectual, sempre ligada a un compromiso político, foi recoñecido por moi diversas institucións
e ademais é unha persoa pois que no seu traballo como investigador sempre se preocupou por dar a coñecer de maneira moi pedagóxica cal é a situación do que está a pasar a nivel mundial e darnos as claves de entender como está funcionando o sistema. No ano 2011 publicou un libro bastante interesante, Por el bien del imperio, unha historia del mundo desde 1945, que foi probablemente un dos libros que maior impacto tivo pois no ano 2011, non? El pretendía a través deste libro pois dar conta dos acontecementos históricos posteriores á Segunda Guerra Mundial, a creación do Estado de Benestar como resposta ao fascismo e ao totalitarismo, a Guerra Fría, a caída da URSS, a intervención dos Estados Unidos no mundo e a involución que empeza a vivirse pois a partir da década dos anos 1980. Pero tamén como continuación deste libro que tivo bastante éxito, acaba de publicar outro que precisamente enlaza co contido da intervención que imos ver a continuación, que é pois el siglo de la revolución, unha historia del mundo desde 1914, onde, continuando con esas investigacións publicadas no 2011, pois debulla as claves da contemporaneidade entre a Primeira Guerra Mundial e a victoria electoral de Donald Trump, coa Revolución Rusa sempre como gran factor que condicionou o desenvolvemento do século XX. Precisamente neso se vai a centrar. Eu, sin ánimo de vulnerar a lei de protección de datos ou dar conta de cuestións que se sean íntimas que non o son, si vos quería ler unha carta que nos dirixiu a nós explicando por que non podía estar aquí presente, non? Pero ao mesmo tempo, nesa idea de comprometerse coa organización destas xornadas, quixo participar, estar presente facendo un vídeo, proceso para nós, non? Nos seus correos decíanos o seguinte en contestación ao noso convite, non? E a esa imposibilidade de vir ao último momento. Estimados amigas e amigos, su invitación me complace e me honra, pero por desgracia el estado de mi salud no me permite pensar en viajes ni reuniones. Le agradezco en extremo las generosas palabras que me dedica y les deseo el mayor éxito en el congreso que organizan. Hay mucha faena que hacer para defenderse de la retórica del orden establecido, cuyo objetivo principal es preservar los beneficios de unos y el empobrecimiento de los demás. Con todo, le propongo grabar la conferencia que nos piden en la editorial para que se la envíen a ustedes a tiempo. Pienso que sería mucho más cómodo que una transmisión en vivo. Si les parece correcto, me pongo a ello encantado. E precisamente, así fixemos, gravouse esta que é a súa intervención que imos ver a continuación e ademais gravouse pola editorial Crítica, todo hai que decilo, a través de Carmen Esteban, a directora da editorial, que dende o momento en que tivo coñecemento destas xornadas dixo que quería estar presente, que quería colaborar desinteresadamente e de maneira xenerosa, ou, se queredes, sin cobrar nada, porque do que se trataba era dar a coñecer cal é a situación actual. E ese é o contexto desta intervención do profesor Fontana, que poño pois a continuación para que vexamos todos co título La destrucción del estado del bienestar. El mundo que salió de la Segunda Guerra Mundial, la más destructora de la historia, con 60 millones de muertos, en su mayoría civiles, aspiraba a vivir en paz. Estos deseos inspiraron los proyectos de mejora que culminaron en lo que llamamos el estado de bienestar. Las formas en que se manifestó en distintos países fueron diferentes. Por ejemplo, Gran Bretaña comenzó en 1948 con el establecimiento de la sanidad pública proporcionada por el National Health Service. En Estados Unidos, en cambio, donde nunca ha habido un sistema de sanidad pública similar a los de Europa, las mejoras se concretaron en formas diversas de subsidios y ayudas sociales. Al impulso transformador que inspiraba a los partidarios de estas reformas, se añadió la preocupación de los estamentos dirigentes de los países del capitalismo avanzado y en especial de los Estados Unidos por frenar en las medidas, con medidas reformistas, un posible avance del comunismo. Lo que temían no era en realidad la potencia militar de la Unión Soviética, sino el peligro de que las ideas de transformación social
que proponían los partidos comunistas se extendieran por otros países con la fuerza que les daba su capacidad de crítica de los abusos del capitalismo. Este temor no solo sirvió para alentar la represión contra todo lo que pareciera amenazar al orden establecido, sino que potenció también la política del reformismo del miedo con el uso de medidas conciliadoras de mejora social. Después de 1945 y en pleno combate contra el comunismo, se dio un nuevo impulso a esta política que prometía alcanzar objetivos de mejora social sin recurrir a la violencia revolucionaria. La etapa feliz que significaron las 3 décadas que transcurrieron entre 1945 y la crisis de los años 70 fue el fruto de esta actuación que difundió la esperanza de que se había iniciado una nueva época de avance continuado de las mejoras sociales. Una esperanza que contribuyó, por otra parte, a la desmovilización del movimiento obrero y favoreció su derrota posterior. El mecanismo esencial en que se sustentaba este movimiento reformista era una distribución más equitativa de los beneficios que producía la actividad económica, una distribución que se realizaba a través de 2 vías esenciales: la potenciación de la capacidad negociadora de los sindicatos, que les permitía mejorar los salarios y las condiciones de trabajo, y la imposición de una fiscalidad más dura sobre los beneficios empresariales que hacía posible que el Estado pudiera financiar toda una serie de servicios sociales, educación y sanidad pública, sistema de pensiones, etc. Este movimiento llegó a su punto más elevado en la década de los 60, cuando en Estados Unidos el presidente Johnson hacía un esfuerzo para extender la educación, creaba los primeros servicios de asistencia médica norteamericanos, aprobaba la Ley de Derechos Civiles que combatía la segregación racial y ponía en marcha un programa de guerra contra la pobreza. Estas esperanzas de progreso se extendieron en estos años en formas diversas, tanto en las sociedades occidentales como en las del bando soviético. Eran, en un caso, el de la Unión Soviética y la Europa Oriental, demandas de libertades democráticas, y en el otro, de mejoras sociales. Las iniciativas nacían de abajo, y muy especialmente de los jóvenes que aspiraban a transformar el mundo para construir sociedades más igualitarias y más justas. El 4 de abril de 1967, Martin Luther King decía en la iglesia de Riverside, en Nueva York: estos son tiempos de revolución. En todo el mundo los hombres se sublevan contra los viejos sistemas de explotación y opresión, y de la matriz de un mundo precario nace nuevos sistemas de justicia e igualdad. Los descalzos y descamisados de la tierra se levantan como nunca antes lo habían hecho. Pero no fueron los descamisados, sino sobre todo los estudiantes universitarios los que empezaron esta etapa de reivindicaciones. En Estados Unidos protestaban contra la guerra de Vietnam, encuadrados en las organizaciones de nueva izquierda que mezclaban elementos marxistas y libertarios con los de la contracultura. El punto más alto de esta agitación se produjo hacia el verano de 1969 con el Festival de Woodstock. Eran tiempos en que 2 millones de norteamericanos habían probado el LSD y unos 3 millones vivían en comunas. 400.000 jóvenes habían desertado del ejército y 100.000 habían huido al extranjero. Una generación entera parecía estar al margen de la ley. En Europa los movimientos de los estudiantes comenzaron en Alemania Occidental con Rudi Dutschke, que rechazaba tanto el régimen comunista del Este como el capitalismo occidental con sus residuos de fascismo, y propugnaba una tercera vía revolucionaria de emancipación social y nacional. En París el conflicto comenzó el 3 de mayo de 1968 con el enfrentamiento entre los estudiantes y la policía, que culminó en la noche de las barricadas del 10 al 11 de mayo. El 11 de mayo
se sumaron al movimiento los sindicatos que tenían sus propios motivos de reivindicación y el 13 se organizó una manifestación a la que asistieron 800.000 personas. Las protestas y las huelgas se extendían y las demandas tomaban un carácter revolucionario. Los estudiantes creían sinceramente estar participando en una revolución mundial. La lucha de los estudiantes es parte integrante de la lucha de las masas trabajadoras explotadas, decía uno de sus llamamientos. En aquellos momentos, sin embargo, el Partido Comunista francés y su sindicato optaron por la negociación de mejoras salariales con la patronal, abandonando la causa de la revolución. El general de Gaulle, que contaba con el apoyo del ejército, recuperó fácilmente el control de la situación. Hubo también movimientos de estudiantes en Polonia, en Brasil y en México, donde terminaron en las matanzas de Tlatelolco, en la Plaza de las Tres Culturas, el 2 de octubre de 1968. Otra gran frustración, mayor si cabe, se produjo también en 1968 con la Primavera de Praga, cuando la incapacidad de los dirigentes de la Unión Soviética y de los países de su área para aceptar el desafío del programa de socialismo con rostro humano que proponían los checos demostró que su vocación revolucionaria había terminado. Estaba claro, por tanto, que aquella ola progresiva en que soñaban no seguiría. Este desarme ideológico, combinado con la decadencia progresiva de la Unión Soviética, favoreció que el miedo al comunismo se fuera desvaneciendo gradualmente, por lo que desde mediados de los años 70, la poderosa minoría del 1 por 1000 de los más ricos, que ahora tenía una fuerte influencia sobre los gobiernos, pudo dormir tranquila, sin pesadillas nocturnas, y decidió empezar la tarea de recuperar todo lo que había cedido en los 30 años anteriores. El retroceso comenzó en Estados Unidos en tiempos del presidente demócrata Jimmy Carter, cuando los sindicatos presentaron un proyecto de ley de defensa de sus derechos laborales que estaban seguros de que iba a aprobar un Congreso con mayoría demócrata. El voto de los representantes, favorable por 257 votos contra 163, parecía anunciarlo. Pero el proyecto, que fue objeto de una dura campaña hostil de las organizaciones empresariales, se eternizó en el Senado hasta que terminó retirado en junio de 1978. Fue Douglas Fraser, dirigente del poderoso sindicato de los trabajadores del automóvil, quien entendió antes que nadie lo que esto significaba, cuando en una carta en la que renunciaba a un cargo en un organismo de conciliación social hizo esta denuncia: creo que los dirigentes de la comunidad empresarial, con pocas excepciones, han escogido desencadenar una guerra de clases unilateral contra los trabajadores y contra buena parte de la clase media. Los líderes de la industria, el comercio y las finanzas de Estados Unidos han roto el frágil acuerdo no escrito que estuvo en vigor durante este periodo pasado de crecimiento y progreso. La demolición del sistema la iba a continuar Ronald Reagan, que fue presidente de Estados Unidos de 1981 a 1989, no solo con la lucha abierta contra los sindicatos, sino con la difusión de las teorías que sostenían que bajar los impuestos a los ricos favorecía que estos invirtieran lo que ahorraban en la producción, con lo que crearían riqueza y puestos de trabajo. Es lo que se llama la economía del goteo, la trickle-down economics, que sostiene que la prosperidad de los más ricos termina sobresaliendo y difundiendo los beneficios entre toda la sociedad. Una teoría que se sigue defendiendo aún hoy para justificar la conveniencia de rebajar los impuestos sobre los beneficios, a pesar de que se ha demostrado una y otra vez que no es verdad que este ahorro se destine a la inversión productiva, sino que lo más frecuente es que vaya a parar a la especulación inmobiliaria o a la inversión en la bolsa. En paralelo a la actuación de Reagan, la señora Thatcher repetía en Gran Bretaña
una campaña similar contra los sindicatos y contra el gasto social, basada en su teoría de que no existe eso que llamamos sociedad. Hay individuos, hombres y mujeres, y hay familias. Un argumento que servía de apoyo a la negativa de que el gobierno tuviera la obligación de resolver los problemas de la gente. En Europa occidental, en cambio, con una tradición de lucha obrera más fuerte, estas tendencias a la destrucción de las conquistas sociales de la posguerra llegaron más tarde, pero se generalizaron tras la recesión de 2008 con las políticas de austeridad que se impusieron como necesarias para lograr la recuperación de la prosperidad anterior, pero que lo que han hecho es favorecer la desigualdad. La destrucción del estado de bienestar se ha conseguido actuando sobre los dos fundamentos que, como he dicho antes, le servían de base: la fuerza de los sindicatos para negociar las condiciones de trabajo y los salarios, y una fiscalidad que permita redistribuir una parte de las ganancias de los más ricos, financiando servicios sociales para la mayoría. Las estadísticas del Departamento del Trabajo de los Estados Unidos sobre el número anual de huelgas con participación al menos de 1.000 trabajadores ilustran claramente el éxito que ha alcanzado el combate contra los sindicatos. Entre 1947 y 1974 había cada año de 250 a 400 huelgas de este tipo. En 1974, por ejemplo, fueron 424. Pero después de 1981 bajaron de 100, y en los 3 últimos años, de 2014 a 2016, la media ha sido de poco más de 12 al año. Lo mismo ocurre en la actualidad en Gran Bretaña. El retroceso de los sindicatos, consolidado con las reformas laborales de los últimos años, ha supuesto la ruptura de los lazos solidarios que mantenían unidas las comunidades de los trabajadores. Como señalaba un viejo sindicalista, los sindicatos no solo trabajaban para obtener mejores sueldos y más beneficios, sino que proporcionaban una red social para sus afiliados y sus familias. La sede del sindicato era un centro para la socialización de la comunidad. Los sindicatos organizaban fiestas para las familias, construían viviendas, ofrecían hipotecas y vacaciones a bajo precio. Los sindicatos proporcionaban una sana sensación de pertenecer a una comunidad. El resultado de la indefensión del trabajador, separado de esta comunidad que le daba apoyo en la lucha por sus derechos, ha sido la degradación del trabajo. Cuando existían las viejas condiciones de estabilidad del trabajo, utilizábamos las cifras del paro como medida de la situación social. Unas cifras elevadas de paro correspondían a las crisis de la economía, y el retorno a la prosperidad se podía medir por el aumento de las cifras de empleo. Pero hay un factor que ha cambiado por completo el panorama y que obliga a ir más allá de estos datos, el de la degradación de las condiciones de trabajo que se ha ido extendiendo desde la crisis y que prosigue día a día. El resultado de este cambio ha sido la desaparición del modelo tradicional de empleo en que los trabajadores recibían una remuneración fija en una relación directa con sus patronos por empleos estables y a tiempo completo, un modelo que ha sido reemplazado por otro con varios tipos de empleo informal, con contratos a corto plazo y con un horario regular. La Organización Internacional del Trabajo calcula que un 46% de los que trabajan en la actualidad en el mundo lo hacen en puestos vulnerables, con el riesgo de no tener ni unos ingresos asegurados ni acceso a una pensión. Esto ha aumentado con el auge del trabajo flexible, que se da cada vez más en las empresas que contratan un gran número de trabajadores, donde abundan los contratos de 10, de 8 e incluso de 0 horas. En España había, a fines de 2015, 4.600.000 contratos de menos de 7 días, mientras en Gran Bretaña se calculaba que había 1.800.000 de 0 horas. Entre 2005 y 2016 aumentaron en Estados Unidos las formas alternativas de trabajo que están desplazando las tradicionales del empleo fijo y que ahorran a los empresarios los costes de seguridad social. Lo que viene de cara al futuro, según esta tendencia, es la gig economy, en que la mayor parte del trabajo
lo harán operarios independientes contratados para ocupaciones de corta duración. Un estudio asegura que para 2020 un 40% de los trabajadores estadounidenses serán contratistas independientes de este tipo. La seguridad que tienen los empresarios de haber conseguido cambiar para siempre las reglas sobre el trabajo, liquidando los viejos métodos de negociación con los sindicatos, resulta patente en la afirmación hecha en mayo de 2016 por Juan Rosell, el presidente de la CEO española, de que el trabajo fijo y seguro es un concepto del siglo XIX. El resultado es la aparición del trabajador pobre, que tiene un empleo que no le garantiza unos ingresos suficientes para mantenerse. Una noticia de hace unos meses decía que un 11% de quienes recurren en Barcelona a los albergues nocturnos por falta de un alojamiento propio son gente con un empleo que por la mañana van del albergue al trabajo. El otro elemento que aseguraba los progresos del estado del bienestar, la existencia de una fiscalidad que permitía financiar los servicios sociales, se ha ido también al traste en función de la capacidad creciente de los poderes económicos de interferir en las decisiones políticas. En Estados Unidos, donde el tipo oficial de impuesto sobre los beneficios de las empresas era del 52%, lo dejó más adelante el Congreso en el 35%, que ha durado hasta que Donald Trump ha anunciado su decisión de reducirlo al 15%. En España se calcula que lo que pagan las empresas por impuestos de sociedades ha pasado de un 22,7% en 1999 a un 8,3% en 2015. Hay además formas legales y consentidas de evadir el pago de los impuestos en el propio país, como es el de crear empresas subsidiarias en paraísos fiscales, para trasladar los beneficios realizados fuera del alcance de la hacienda del país donde se obtienen. Filiales en muchas ocasiones sin actividad, como las 18.000 que están domiciliadas en un solo edificio de las Islas Caimán. En Estados Unidos esto se realiza de acuerdo con una ley de 1986 firmada por Reagan, que autorizaba los pagos a estas subsidiarias, transformando así los beneficios en gastos exentos de tributar. El resultado de la incapacidad de los gobiernos para evitar este fraude es que, de acuerdo con cálculos recientes, las cantidades depositadas en paraísos fiscales han crecido considerablemente en los últimos años, hasta alcanzar un volumen de 8,7 billones, equivalentes al 8,9% de toda la riqueza mundial. El resultado de este desguace del viejo sistema, que garantizaba una redistribución de la riqueza, es el crecimiento imparable de una desigualdad que acumula la riqueza en un pequeño segmento de la sociedad y empobrece a todos los demás. Este es un hecho reconocido hoy universalmente y que todos mencionan con preocupación, sin proponer ningún remedio razonable. Son muchos los que temen que la estabilidad de nuestras sociedades peligre si prosigue el crecimiento de la desigualdad y con ello el empobrecimiento de la mayoría. Robert Shiller, Premio Nobel de Economía, sostiene que la desigualdad de hoy podría fácilmente convertirse en una catástrofe para mañana. Un temor compartido por un conservador como el recientemente fallecido Zbigniew Brzezinski, que afirmaba que se ha llegado a un grado tal de malestar que hay que temer que la situación desemboque en movimientos de descontento civil en las calles. No son ejemplos aislados. Matthew Polver nos habla del miedo de las élites que empiezan a pensar que han impulsado la desigualdad económica demasiado lejos. Multimillonarios ejecutivos de grandes empresas y de fondos de inversión consideran que se ha creado un sistema de castas del cual es imposible escapar. Johann Rupert, a quien se le calcula una fortuna de 7.400 millones, que lo sitúa en el lugar 179 de la lista de los 400 más ricos de Forbes, explica que el aumento de la desigualdad lo mantiene despierto de noche. Estamos destruyendo la clase media, afirma, a lo que añade:
¿cómo podrá la sociedad hacer frente al paro estructural y a la envidia, al odio y a la guerra social? Pero mientras los miedos sean vagos y difusos como ahora, a diferencia de lo que ocurría después de 1945, cuando el comunismo parecía una alternativa posible, es difícil que lleguen al punto de provocar un cambio capaz de modificar el rumbo actual, porque conviene recordar que a esta situación se ha llegado con la complicidad de los poderes económicos y los políticos en circunstancias bien normales. El aumento de la riqueza a los de arriba les permitió comprar influencia política por las vías de las contribuciones a las campañas, el lobby y la puerta giratoria. Y esta influencia la usaron para cambiar las reglas del juego por medio de desregulaciones, reformas laborales, etc., con el fin de reforzar la concentración de los ingresos en sus manos. Esta gigantesca redistribución de la riqueza se produjo porque los legisladores y los funcionarios públicos permitieron que ocurriera. No fue una conspiración, sino que el proceso fue transparente. No necesitó de la formación de un nuevo partido o de un movimiento. Fue el resultado de la inercia de los miembros de la clase política y de la intelectual, que ante la expansión del poder de las grandes empresas encontraron que les resultaba personalmente provechoso facilitarlo, o por lo menos mirar hacia otro lado. Esto hace poco previsible que los sistemas políticos actuales tengan la capacidad de recuperar los viejos mecanismos de redistribución necesarios para detener y disminuir el crecimiento de la desigualdad. Un cambio de esta naturaleza exigiría como mínimo una transformación radical del sistema político que debería basarse en la creación de una democracia mucho más participativa que la actual. Por estas son cuestiones que no me toca plantear. A los historiadores nos corresponde explicar cómo se ha llegado a la situación en que estamos, con el fin de ayudar a los demás a entenderla y estimularles a que piensen por su cuenta para que sean ellos quienes decidan cómo actuar. El mundo que se... Continuamos entón co programa da xornada e agora, se suben Andrés Piqueras e Goretti San Martín, pois podemos continuar con elas. Grazas. Ben, moi bo día, moi agradecida pola vosa presenza. Non é casualidade que decidísemos agora xustamente abrir e ver este espectáculo magnífico non que temos ás costas, porque estou segura de que algunhas das persoas que estades aí sentadas, non todas, algunhas sí que xa o saben, porque ademais hai persoas ben recoñecidas do mundo universitario, como Xosé Luís Armesto, que foi reitor no seu momento desta casa entre 2012 e 2016, como
pensei que estaba por aí Pilar García Negro, pero non está. Vamos, como Carmen Fernández Pérez San Xulián, profesora desta casa tamén, persoas como Xosé Manuel Carril, que acaba xustamente de estar aquí inaugurando estas xornadas, que traballaron moito e continúan a traballar xustamente por facer isto, porque a universidade non sexa unha burbulla, porque a universidade, algo que moitas persoas pensan, pois parece que é algo absolutamente pechado, onde están pois unha serie de investigadores, de persoas completamente encerradas e facendo única e exclusivamente aquelas cuestións que lles interesan desde unha perspectiva dunha pescuda particular, dunha pescuda individual, que logo pois non acaba dialogando coa sociedade, non acaba tendo a súa capacidade de transformar, de modificar, de axudar xustamente a que vivamos nun mundo mellor. É todo o contrario, non? O que queren estas xornadas, é todo o contrario tamén o que revela o traballo de Andrés Piqueras Infante, que nos acompaña aquí para iniciar este relatorio, non, titulado pois, os tratados de libre comercio entre os mecanismos de desposesión do capitalismo terminal. Benvido a Galiza, benvido a Coruña, a este país que ten realmente moitísimas concomitancias co país Valencia, a comezar polas lingüísticas, non? Moitas máis concomitancias do que ten con outros lugares, con outras nacións do Estado español, non? Andrés Piqueras Infante, para as persoas que teñades menos coñecemento da súa traxectoria, é doutor en Socioloxía pola Universidade de Valencia, cun traballo sobre identidades que é un referente, un traballo premiado, un traballo de recoñecido prestixio, é un traballo que é un referente para todas as persoas que teñan que traballar xustamente sobre cuestións de identidades. É profesor de Socioloxía, de Antropoloxía Social na Universidade Jaume I, é creador do Observatorio Permanente de Inmigración, membro do Observatorio Internacional da Crise e experto en temas de cooperación e desenvolvemento. Xustamente para el, seguides a súa traxectoria, o mundo universitario, a investigación debe estar ao servizo de coñecer as ferramentas de opresión e de control deste sistema en que vivimos, deste capitalismo que xa non ten reforma posible porque está pois, nesta fase terminal, e facer iso intentando tamén divulgalo, transmitilo, facer que a sociedade, que todo o conxunto da poboación sexa consciente de en que momento estamos, e facelo tamén partindo dun coñecemento intenso, dun traballo de campo por todos os lugares, por todos os espazos, desde o mundo, o coñecemento importante dos povos de Europa, América Latina, África, en definitiva, un traballo en que se conxuga pois ese rigor, esa investigación con activismo necesario e mesmo coa denuncia tamén, entre outras cuestións, tamén da mercantilización da universidade, dese sistema universitario que tanto coñecemos e que queren acabar convertendo nunha empresa. Así que non é ningunha casualidade que entre as materias que el imparte, entre as materias que el dá, encontremos pois materias como cooperación para o desenvolvemento, xestión da sociedade intercultural, análise e promoción da igualdade de xénero no ámbito laboral, ademais de colaborador de Rebelión, de autor de numerosos artigos, de numerosos traballos, unha persoa que intervén en moitas conferencias. Veredes vos as ganas que hai en toda a súa obra, en todos os seus contidos, de transformar a sociedade, e simplemente con repasar os títulos de algúns dos seus libros pois xa nos podemos dar conta pois da poderosa potencia e do que hai detrás deles, non? Por lembrar simplemente algúns: el colapso de la globalización, la humanidad frente a la gran transición, la opción reformista entre el deseo y la revolución, una explicación del capitalismo histórico a través de la lucha de clases, capitalismo mutante, crisis y lucha en un sistema de degeneración, capital, migraciones e identidades, inmigración y sociedad en el país valenciano, movimientos sociales y capitalismo, la identidad valenciana, la difícil construcción de una identidad colectiva, claves para construir el socialismo del siglo XXI. Hoxe está entre nós, como comentaba ao comezo, para desvendar justamente estes mecanismos, eses mecanismos de desposesión que nos ameazan. Entre eles, un dos máis importantes, ao que lle dedicamos a xornada de hoxe, pois son os tratados de libre comercio, así que un orgullo e un placer contarmos contigo cando queiras. Moitas gracias por esta presentación tan amable. Quiero agradecer a la Fundación Galiza Sempre el poder estar aquí con vosotros y poder compartir en un espacio
que tendría que multiplicarse tanto en tantas ocasiones, de poder debatir sobre lo que nos está pasando, que está fuera de los grandes circuitos intelectuales y de los grandes circuitos de comunicación, y por tanto siempre es para mí gratificante poder compartir con otras personas una buena parte de nuestro trayecto investigador, porque si para algo sirve la universidad y para algo sirve la ciencia en general, tiene que ser precisamente para solventar los problemas humanos y para arrojar un poco más de luz sobre lo que nos pasa, contrariamente a lo que está ocurriendo hoy en gran parte de la universidad, que se dedica más a oscurecer que a aclarar, ¿no? Entonces, bueno, yo tengo una difícil tarea, que es iniciar esta jornada intentando explicar, como ha hecho el gran maestro Josep Fontana, cómo hemos llegado hasta aquí, pero desde otra perspectiva, no una perspectiva histórica, pero al mismo tiempo una perspectiva económico-social, ¿no? De qué es lo que ha pasado, ¿no? Por qué estamos en donde estamos en este momento y sobre todo por qué de repente parece que el capitalismo se ha vuelto loco, ¿no? Y claro, no se trata de no es una cuestión de locuras, es una cuestión de una lógica implacable que está asociada a una enfermedad crónica terminal del propio capitalismo. Y así lo venimos estudiando en los últimos 10 años en el Observatorio Internacional de la Crisis. Y bueno, voy a intentar expresaros algunas de las claves que se manejan para ello, ¿no? Rogaría si en algún momento hay alguna cuestión que no me explico bien o lo que sea, pues luego en el debate lo podamos reemprender. Si mirásemos, para empezar, hay un límite externo clarísimo. Si mirásemos el capitalismo como algo que va creciendo esta sala es el planeta y nosotros tenemos un globo pequeñito puesto en el centro de la sala que se va hinchando y va adquiriendo cada vez mayor tamaño hasta que llega un momento en que el globo ha ocupado toda la sala, ya no tiene posibilidades de seguir creciendo. Este es uno de los problemas básicos, que el capitalismo está en el momento de su final de expansión. Mira, yo tengo aquí muchos datos, habéis visto, he ido abriendo, intentaré, aunque no me manejo muy bien nunca con los exploradores de Internet, ese es el crecimiento mundial. Intentaré ir poniéndoos algunas cosas según hablo. Este es el crecimiento mundial de la serie Madison, que es el historiador de la economía británico que se encargó de hacer estudios hasta 2008 y luego fueron reelaborados más tarde, fueron continuados por algunos otros investigadores. Este es el crecimiento del PIB mundial que ha ido habiendo desde entonces hasta aquí, y esta es la tasa más o menos de crecimiento compuesto del capital que ha habido de media en todo ese tiempo. Para que haya esa tasa de crecimiento, supongo que tenemos al intro, tendría que haber unas oportunidades de reinversión para una parte del excedente producido de al menos un 3%, lo que se suponía en estas cifras en miles de millones de dólares, que es en lo que se calculaba. Ahora estamos alrededor de 2 billones de excedente para reinvertir, que no tienen dónde invertirse, que no tienen dónde sacar rentabilidad. Y para 2030 se calcularían en 3 billones. ¿Por qué no tienen dónde reinvertirse? Bueno, una de las cuestiones básicas es que eso al mismo tiempo se hace. A ver. Vamos a ver si lo logramos. Aquí. Esto se hace al mismo tiempo que hemos llegado a esta situación en donde la producción mundial empieza a decaer en función de la curva de los recursos, la curva de los alimentos, y cómo aumenta al mismo tiempo la curva de la contaminación. Y estos son los años restantes en el mundo, si se consume como hoy, de algunos de los principales materiales o materias primas en general, de los que depende fundamentalmente la economía capitalista. Este es el PIB mundial, el consumo mundial de energía primaria, como el PIB mundial ha estado asociado indestriablemente a
el consumo mundial de energía primaria. En el momento en que las fuentes básicas de energía primaria dejen de aumentar su consumo, el PIB mundial tiene que forzosamente decaer. Esto como límites externos, pero el problema fundamental para la falta de inversión en estos momentos rentable de ese excedente mundial de la acumulación de capital es esa enfermedad crónica a la que me refería antes. Y esa enfermedad crónica está asociada fundamentalmente al proceso de automatización, al proceso de la revolución científico-técnica actual que hemos pasado en el capitalismo desde la producción manual física a la mecánica, de la mecánica a la automática, revolución de la automatización en general a lo largo del siglo XX y por fin a la robótica. Eso quiere decir que cada vez se sustituye más trabajo humano por unidad de producción, cada vez hay más capital constante, más capital fijo, es decir, más maquinaria por unidad de producción. Entonces vamos sustituyendo a los seres humanos de los procesos productivos. Y hay una pequeña cuestión fundamentalmente ligada a esto, que es que la plusvalía solo se puede extraer de los seres humanos. Pero más allá de eso, ese es el problema interno, no de los límites externos, sino el límite interno extrínseco. El problema intrínseco del límite interno es que va desapareciendo el valor según aumentamos la capacidad de producir más rápido a través de la automatización, porque el valor en términos económicos significa el tiempo abstracto socialmente necesario para producir las cosas, las mercancías. Según avanza el desarrollo técnico-científico, ese tiempo se va acortando al límite y el valor deja de ser una medida de capacidad económica para medir las cosas. El valor va desapareciendo. Según va desapareciendo el valor y según va desapareciendo el plusvalor, porque los seres humanos dejan de participar cada vez más en los procesos productivos, tenemos una caída tendencial de la tasa de ganancia cada vez más acusada. Las tasas de ganancia no han hecho sino decrecer desde los años 70 hasta aquí, con un pequeño altibajo, con un pequeño repunte en los años 90 a través de lo que parecía que iba a ser una nueva tecnología que iba a superar este problema, que era la tecnología débil, la de Internet, la del otro sistema. Es decir, una realidad virtual que nos permitiría escapar de la realidad física de sobreacumulación. Este proceso, esta enfermedad crónica a la que estoy refiriéndome, se llama sobreacumulación, la sobreacumulación de capital. Hay cada vez más capital invertido por unidad de producción. Y esto significa que el valor se va reduciendo porque somos capaces de producir cada vez más rápido cosas. Fijaros lo que es las 3D, ¿no? El Internet de las cosas. Prácticamente el valor se reduce a cero, el tiempo de producción se reduce a cero. Hasta ahora eso no era problemático porque si tú abaratabas las cosas, al producirlas más rápido en cadena, abaratabas las cosas y agrandabas el mercado con la globalización, no había problema, porque dicen, bueno, si saco 10 cosas con un valor muy reducido porque ha salido muy rápido, multiplico por 1000 y ese valor reducido por 1000 me compensa. Tengo un mercado cada vez más grande. Pero el problema es que la revolución científico-técnica actual, la robótica, que combina microelectrónica, informática, biotecnología o biogenética, inteligencia artificial y robótica, permite producir a tal velocidad con un proceso de eliminación del valor que no hay posibilidad, no hay expansión del mercado capaz de paliar eso. Y además en un momento en el que el mercado, como os acabo de decir, por el globo terráqueo, está ya saturado. Y además en un momento en que precisamente por la expulsión de los seres humanos de los procesos de trabajo cada vez hay menor poder adquisitivo para poder seguir expandiendo el mercado. Todas esas contradicciones se juntan para que el conjunto de la tasa de ganancia se vaya yendo hacia abajo cada vez más. A ver si puedo poneros rápidamente, a ver, aquí alguna de las... Esta es, por ejemplo, la tasa de beneficio
ajustada por fecha de las 500 principales corporaciones transnacionales estadounidenses, la media anual de beneficios por década desde los años 50 hasta aquí, la onda larga ascendente que en esos momentos estaba en las fases de Kondratiev, estábamos en un 7,71 de beneficio por año. En los 60 pasó al 7,15, en los 70, que ya estamos en la onda Kondratiev descendente, a 6,30, 5,30, 4,2, 3,0 al comienzo de los años 2000. Hoy estamos bastante más bajos. Esto significa, en Japón, por ejemplo, la ganancia industrial pasó del 31,6 en los años 50 al 14,5, o sea, menos de la mitad, en los años 90 a 2000. En Alemania la reducción fue mucho más brutal. Por eso Alemania tiene que hacer el proyecto de reconstrucción y de remoción de toda su industria a costa del resto de los países europeos, y aparte de hacer una máquina exportadora vital para la destrucción precisamente de la competencia en toda Europa. El proyecto de la Unión Europea se trata de recuperar eso. Estados Unidos pasó también con menos drasticidad, pero a una gran caída, ¿no? En las Fortune también tenemos algunos datos similares, pero este gráfico probablemente lo recoja mejor. Estamos en un momento en que la tasa de ganancia no para de caer desde la crisis de 70. Estamos todavía en la crisis de los años 70. Estamos arrastrando todavía esta manifestación de los años 2007-2008 no es sino una explosión más de esa crisis de la que el capitalismo no ha salido, y no ha salido porque no puede salir. Está en su momento terminal y por tanto no puede repartir, y por tanto no puede abrir espacios de democracia, y por tanto no puede establecer opciones socialdemócratas, y por tanto desata una guerra de clases, que es a la que ha hablado Josep Fontana. Estamos en una especie de estado de excepción permanente, un golpe de estado a nivel mundial protagonizado por el capital en todas las estructuras de orden y mando del sistema, y no lo hace gratuitamente, no rompe los pactos keynesianos, no rompe los acuerdos socialdemócratas, no rompe el pacto capital-trabajo gratuitamente porque sí, en un sistema de producción-consumo que le iba de maravilla, en donde la gente podía consumir y estaba totalmente integrada al sistema y no quería hablar más que de televisiones y coches y vacaciones y estas cosas. No rompe todo eso porque se han vuelto locos, lo rompe porque ya no tiene tasa de ganancia, porque no son capaces de producir valor y porque ya no pueden producir plusvalor tampoco en las cantidades suficientes. ¿Y entonces qué hace? ¿Cómo se intenta compensar eso? A través de explotar cada vez más a los que todavía siguen enganchados en el mundo de la economía, a los que todavía están enganchados a una relación de trabajo abstracto, asalariado. ¿Cómo se palía toda esa caída de la tasa de ganancia? Bueno, tiene un montón de procesos. La deslocalización del capital, invertir en aquellos sitios en donde todavía no hay una sobreacumulación de capital, donde todavía los procesos de tecnificación no han desarrollado tanto, por eso se tienen que desarrollar ciertas partes de las periferias, por eso surgen países emergentes, etcétera, donde se hace toda esa fuga de capitales para intentar desafiar el proceso de sobreacumulación en los centros, en los núcleos del sistema. Pero claro, la velocidad de inversión y de revolución tecnológica es tan alta que en esos países emergentes se reproduce cada vez más rápidamente el colapso de sobreacumulación. China ya ha llegado a ese colapso de sobreacumulación prácticamente, y veremos en los próximos años que sus tasas de ganancia empezarán a decaer significativamente también. De todas formas, si miramos, por ejemplo, este es solamente la tasa de ganancia solamente de los países centrales del sistema capitalista, los países de capitalismo avanzado. Es decir, si descantásemos a los países emergentes, la tasa de ganancia todavía se vería caer muchísimo más bruscamente. Son los que han salvado de momento el colapso mucho mayor del sistema hasta ahora. Entonces, ¿qué salidas tiene, además de la sobreexplotación de la fuerza de trabajo de aquellos que continúan enganchados en el mundo económico al trabajo abstracto? ¿Qué salidas tiene, además de la deslocalización espacial y de la deslocalización temporal? Es decir, invertir a futuros.
aumentar el tiempo de rotación, disminuir al máximo el tiempo de rotación del capital, es decir, producir cada vez más, que entre la producción y la venta haya cada vez menos tiempo. Y para eso tiene todos los mecanismos de que directamente el consumidor compra según está fabricando, según se fabrica ya se está comprando. Pero, ya digo, la disminución del valor es tan brutal que ninguno de esos mecanismos puede paliar la caída de la tasa de ganancia. Ninguno de esos mecanismos puede paliar la caída del valor. Con lo cual, el capital va buscando cada vez salidas más desesperadas. Una de ellas es la de recurrir a la dimensión o ultradimensión financiera, la del capital a interés. Sabéis que el capital es como la Santísima Trinidad. Tiene tres versiones de sí mismo. Es el capital productivo, que es el que marca el capitalismo por sí mismo, el capital comercial, que en su autonomía se convierte en capital mercantil, y el capital dinero, que es el que sirve para generar el ciclo productivo, que cuando se autonomiza se convierte en capital a interés. Cuando el capital a interés toma las riendas del sistema, quiere decir que el sistema está enfermo, porque precisamente el capitalismo despegó en su fase histórica a través de la asunción del capital productivo con el protagonismo en todos esos procesos, desbancando al capital a interés y desbancando al capital mercantil, que eran los que en principio se había movido como el protocapitalismo había surgido en toda Europa. Al desbancarles a este y desbancar el parasitismo especulativo y el parasitismo rentista, que era propio del momento tardo feudal y del protocapitalismo, se hace un capitalismo sano en el sentido de crecimiento, producción, consumo, generación de riqueza, generación de recursos sociales, etcétera, y eso fue permitiendo al capitalismo industrial ir creando sociedad en un proceso de redistribución, y una sociedad que se fue integrando poco a poco. Ya sabemos la historia, Josep Fontana nos ha contado un poco más algunas cosas de estas, pero en estos momentos, en su fase degenerativa, empieza a hacer justamente lo contrario. El capital productivo cada vez tiene menos papel protagonista y tiene cada vez menos papel protagonista porque no tiene rentabilidad, y no tiene rentabilidad porque no tiene valor, y no tiene valor porque no tiene tampoco plusvalor. Entonces, en estos momentos estamos en una fase de involución en el que el capitalismo se está deshaciendo a sí mismo, se está consumiendo. Es un proceso en el que pasa porque el capital el dinero cada vez puede transformarse menos en capital. El dinero queda flotando por ahí sin poder convertirse en capital, sin poder reinvertirse en forma productiva acumulativa. Y por tanto, ¿a qué se dedica? Pues a jugárselo en las finanzas, a la ruleta rusa, al casino mundial, en donde unos invierten, pagan o especulan sobre valores a futuro, sobre lo que puede valer un país, sobre lo que puede valer una moneda soberana, sobre lo que puede valer una empresa, etcétera. Y entonces ellos pueden jugar a cualquier tipo de juego especulativo con el fin de poder extraer dinero que ya está generado en las finanzas especulativas, que son las que prácticamente son el 90 y tantos % de lo que se mueve en el mundo financiero en la actualidad. No se crea riqueza. No se crea riqueza, solo se pasa de manos de un sitio a otro, y como es fácil de entender, pasa de manos de los pequeños a los grandes. Es como el mundo financiero es como cuando se sienta uno a jugar a cualquier hard poker, por ejemplo, en una mesa. No se genera más dinero. Ahí unos se llevan el dinero de otros, pero no hay riqueza generada. Pues es lo mismo a nivel de las finanzas. ¿Y qué es lo que están haciendo? Pues quitándose dinero unos a otros. Y no solamente unos a otros, nos están quitando el dinero a nosotros. Porque sin nosotros quererlo y saberlo, muchas veces, nuestros ahorros, tú dejas los ahorros en un banco y dices, mira, se han quedado en el banco, acabo de meter 1.000 euros. En 5 minutos esos 1.000 euros ya no están en el banco. Esos 1.000 euros forman una operación que tú das a una teclita en un ordenador del banco, y esos 1.000 euros ya han pasado a jugarse en una venta de armas, en una compra de medicamentos, en una especulación contra los alimentos en cualquier país, etcétera, etcétera. Y se lo están jugando a la ruleta rusa. Entonces, claro, cuando tú vas al banco y dices eso,
antes, por ejemplo, mira, qué bien, he dejado 1.000 euros y ¿cuánto era el interés? Un 4%, un 5%, ahora usted me da 110 euros, uy, perdón, 1.010 euros. Qué bien, nadie se preguntaba ¿de dónde han salido esos 10 euros? Es que los dineros se reproducen solos, tú los riegas y sale dinero solo por ahí. Nadie se preguntaba de dónde han salido porque qué bien, el banco me da eso. Pero sí que se lo empieza a preguntar la gente cuando tú vas y te dice, oiga, de los 1.000 euros que le dejé, ¿cuánto hay? Y mire, es que solo le podemos devolver 600, 400, 200. ¿Y mi dinero? Ah, no, es que mire, no está. ¿Pero cómo que no está? Sí, es que lo hemos perdido. ¿Pero cómo que lo han perdido? Sí, es que lo hemos jugado. No me diga. Sí, se están jugando nuestro dinero y cuando lo pierden es cuando la gente empieza a mosquearse, claro. Hasta ahora, como formábamos parte de los que ganaban en la ruleta, pues dice, ah, sí, mire, tome, 1.100, 1.010, ah, qué bien, no, qué buenos son los bancos. Pero eso se acabó. Entonces el problema de todo eso es que nos están expropiando, sin ni siquiera saberlo, a través de todo ese juego de capital especulativo, que se transforma en capital ficticio. Una cosa es la ilusión del capital, del dinero que genera dinero por sí mismo, que es una ilusión que forma parte del imaginario de las sociedades del capitalismo, en la que la gente piensa que el dinero, pues como nos han dicho siempre, el dinero llama dinero, el dinero se reproduce a sí mismo, bueno, forma parte de la ilusión. Pero el problema es cuando este dinero se convierte en ficticio, cuando es capital ficticio, cuando tú haces de una deuda un activo. Si tú le debes a un banco 1.000 euros, 10.000 euros, es más, el banco hace aplauda y tiene una aplicación en la que dice, tengo un activo de 10.000 euros porque me lo debe esta persona. Entonces otra persona le debe 10.000, otra 10.000, otra 10.000 y el banco hace y al final digo, tengo un activo de 2 millones de euros. Y va a ese activo, lo empaqueta, lo mete en un paquete con otros activos que tiene de otras deudas de otros sitios y dice, boom, voy a sacar en bolsa un paquete por 300 millones de euros porque tengo todos estos activos. Y entonces viene una empresa que dice, va, este banco tiene solvencia, o viene otro banco mayor, o viene otro cualquier entidad, a veces hasta gobiernos, instituciones, y dice, mira, me voy a comprar estos activos porque son de bancos con solvencia y demás. Entonces lo ponen con otros paquetes suyos y lo ponen a 500 millones, 600 millones de otros activos que viene otro y lo compra. Todo eso es deuda. No existe. No existe. Nadie lo ha pagado. Pero todos están jugando como que existe. Y además se compran cosas. Se compran países. Se compran empresas, etcétera, con dineros que no existen. Es absolutamente capital ficticio. Las cifras de capital ficticio en estos momentos se han disparado a tales niveles que superan, bueno, los que saben de esto son los suizos, obviamente. Mira, porque si uno quiere saber sobre pobreza, pues se va a consulta a Cáritas, a las ONGs y esto y demás, y tal, que saben mucho sobre pobreza. Pero los que saben sobre riqueza, fundamentalmente son los suizos. Entonces uno va a la Credit Suisse y te comenta que ellos calculan que puede haber el PIB mundial está en torno a 78, 80 según, si tomas como referencia el FMI, si tomas el Banco Mundial, entre 78 y 82 billones de dólares. Digo para que tengamos en cuenta las cifras que os voy a decir. Bueno, pues se calcula que la Credit Suisse calcula que pueden haber en torno a 500, 600 billones de dólares de capital ficticio circulando por el mundo. Aprox. Pero algunos datos del Departamento de Estado de Estados Unidos vinculados a ese sitio tan bonito que tienen, que se llama Fort Knox, en donde llevan sin declarar el oro que tienen desde 2006, ¿no?, violando todas las disposiciones internacionales al respecto, nos dicen que pueden haber hasta 1.100, 1.200 billones de dólares circulando por el mundo. Es decir, que ahora mismo la absoluta mayoría, la mayor parte del dinero que hay en el planeta es ficticio, no existe. Existe, pero no tiene ningún respaldo. No tiene ningún respaldo productivo, no tiene ningún respaldo material, físico. Por eso nunca se puede ya
vincular al oro. Por eso Estados Unidos, Richard Nixon, el 15 de agosto de 1971 tuvo que desvincular el dólar del oro, porque ya estaba muy alejado de las posibilidades. Por eso no tiene ningún patrón al que referirse, y por eso dejan que las monedas floten libres en la especulación, unos y otros, unas contra otras. Se calcula que solo 1 de cada 20 dólares que circulan en el mundo tiene una base real, 1 de cada 20. ¿Eso qué quiere decir? Pues que nos están pagando con dinero ficticio, nos están pagando con deuda. Las administraciones públicas, la universidad nos paga con dinero ficticio. Lo que pasa es que a todos nos seguimos jugando. Es como si estuviésemos jugando al Monopoly, ¿no? Nos están dando papelitos de Monopoly y todos jugamos acepta el Monopoly. Pues si voy a la panadería y me da esto, le pago con esto, me da pan. Y si voy al bar y le doy con esto, me da cerveza. Sí, pero en el momento en el que haya la más mínima desestabilización de fe, es una cuestión de fe, ¿eh? El sistema ya solo funciona por cuestión de fe, no es por otra cosa. O sea, eso no tiene ninguna sensatez. Entonces, por eso cuando nos dicen, es que tienes que ser realista, hijo mío, tenéis que ser realista, no podéis ir contra esto, hay que ser sensato. Es que esto es demencial, es que esto no tiene ningún apoyo material de nada, estamos en un momento absolutamente demencial. Tú fíjate, en el momento en que la energía que nos queda, que la escasa energía que os he puesto un poquito antes en el sistema, se empiece a dejar de vender en dólares, se acaba la confianza en el dólar. Y si se acaba la confianza en el dólar, por cualquier momento de esos, la caída del dólar, la precipitación es inmediata y por tanto de todo el sistema financiero, todo lo que le sostiene. Fijaos que la invasión de Irak estuvo motivada porque Saddam Hussein dijo que iba a dejar de vender su petróleo en dólares, que quería venderlo en euros, ¿no? Por ejemplo. Pues atención, porque el gran amigo de Occidente, esa cosa que llaman Occidente, Arabia Saudita, el gran aliado, los que sabemos que son los más demócratas que puede haber en Asia, son gente que tiene un sistema totalmente democrático, integrador, feminista, etcétera, pues ha comenzado a vender su petróleo en yuanes a los chinos y en rublos está intercambiando también con Rusia. Con lo cual es posible que dentro de poco empecemos a ver en nuestras televisiones que los sauditas son malos. Es posible que empecemos a ver un cambio geoestratégico en la región importante. De hecho, ya ha empezado a dar algunos pasos. Donald Trump acaba de estar allí, le ha vendido unos cuantos miles de millones de armas a Arabia Saudita a cambio de que deje de apoyar, de financiar el terrorismo islámico. A cambio de que deje de financiar y demás, y entonces inmediatamente se enfrenta con su otro aliado que estaban en ese momento en el mismo juego, que es Qatar, porque sigue jugando al juego antiguo y que está apoyado por Gran Bretaña, y entonces se enfrentan entre los dos. Y ahora tenemos dos monarquías fascistas medievales que se están pegando entre sí porque está cambiando totalmente el eje geoestratégico en la zona, y viene todo a partir de cómo la energía empieza a ser o no cotizada en dólares y se empieza a poder jugar en este circuito del capital ficticio internacional, ¿no? ¿Eso qué quiere decir? Pues que estamos en un momento muy grave, y en donde incluso la salida bélica no es descartable, ¿no? Una salida bélica ya está, todos los días, pero de momento las guerras las tienen controladas, saben dónde dar, saben dónde no hay armas de destrucción masiva, saben dónde los otros no pueden responder, pero cada vez estamos jugando más con fuego. La posibilidad de un enfrentamiento entre potencias nucleares sí que es cada vez mayor, precisamente, y nunca como en Siria lo estamos viendo, ¿no? Pero fijaos que ¿qué es lo que están haciendo los países que están comprando dólares de Monopoly, de papel de Monopoly que no vale nada? Pues intentar, por ejemplo, China, que tiene el tesoro estadounidense y que compra dólares continuamente y que no hace más que recibir dólares por el excedente comercial que tiene continuamente con el planeta entero, y como los compraventas se hacen en dólares, pues ellos se hinchan de dólares. ¿Qué hace? Pues está transformando capital ficticio en
energía en tierras, está comprando energía. ¿Quién? Siempre a los más pobres. Compra tierras en África, compra tierras, por ejemplo, también compró tierras en Ucrania, tiene tierras en buena parte, y negocios, empresas, lo que sea. Aquí también está comprando todo lo que pueda. Nuestros grandes patriotas defensores, esos que se enrollan con la bandera de la patria, están vendiendo a pedacitos el Estado, ¿no? Entonces, ¿qué pasó? Cuando los chinos hicieron una propuesta de comprar parte de todos los servicios del puerto, la bahía de Hudson en Nueva York, los norteamericanos dijeron: pues mira, nosotros, cabrones, podemos ser, pero idiotas, lo vais a comprar nuestra riqueza real física con los papelitos de Monopoly que os estamos dando nosotros. Venga, hombre, lo que dais vosotros y lo repartís por el mundo, que la gente se lo cree, y vale, y para eso ponéis todas vuestras tiendas de eso, para que los trabajadores del planeta puedan seguir comprando. Atención, para que puedan seguir comprando, porque si no fuera por los chinos, ya hace mucho tiempo que la gente se hubiera dado cuenta de dónde está su poder adquisitivo y las posibilidades de poder comprar que tendrían. Entonces, ante esa situación, estamos en el impasse hacia dónde se va a traducir todo esto. Tenemos de la explosión del capital ficticio, y tenemos por fin una salida importantísima también, que es la que yo creo que hoy es la que nos reúne aquí. De todas formas, he intentado explicar esto un poquito rápido para llegar ahí, que es la creación de mecanismos de desposesión sistemática de la riqueza que hasta ese momento habíamos sido capaces de generar las sociedades a través del proceso de integración a la dinámica producción-consumo, que el capitalismo maduro industrial, ese capitalismo sano de crecimiento sano, había sido capaz de generar a lo largo de los 2 últimos siglos. Y esto quiere decir que cuando el sistema no puede seguir creciendo, el globo se ha llegado a tocar ya las paredes, y cuando al mismo tiempo internamente ya no es capaz de generar nuevo valor, nueva riqueza, entonces el monstruo se vuelve hacia sus propias sociedades. Es decir, empieza un proceso de autocolonización o de autofagocitación. Empezar a devorar la riqueza que ya había creado. Y para eso tiene que expropiar a las sociedades cada vez más. Expropiarlas cada vez más. Todos los recursos sociales, todos los recursos naturales, todos los recursos que habíamos construido, que habían formado esa integración del trabajo en la sociedad, del mundo del trabajo en la sociedad, de los proletarios como ciudadanos con derechos y por tanto con capacidad de consumo, con generación de una sociedad más o menos sana, con todas las explotaciones y las desigualdades que queramos, pero con un ciclo de producción-consumo más o menos aceptable y de distribución y de repartición de cierta riqueza, no de cierta parte de la riqueza. Todo eso se acaba precisamente por esa obstaculización de la creación de valor del sistema, y a partir de ahí viene precisamente un proceso de reproletarización. Es decir, nos vuelven a dejar ya no sin medios de producción, que ese proceso de proletarización ya se hizo a lo largo de la historia en Europa, sino sin los medios sociales de autoprotección que las sociedades nos habíamos creado con la construcción de eso que en Europa se llamó Estado social y que algunos llamaron incluso Estado del bienestar. Todos los derechos, todas las protecciones sociales, todas las protecciones también organizativas, sindicales, etcétera, son destrozadas para poder entrar a saco en el proceso de desposesión. Y al mismo tiempo se hace una explotación amplia, difusa, se difumina la explotación fuera del ámbito estrictamente productivo, fuera del ámbito estrecho del trabajo asalariado abstracto, por lo cual cada vez más parte del trabajo ya no está vinculado al salario, ya no está vinculado a contrato, y como dijo el profesor, cada vez se paga menos por tiempo y más por tarea hecha. Cada vez se parece más la relación entre el capital y el trabajo a una relación de servidumbre, en la cual
son los trabajadores ahora los que tienen que poner los medios de producción. Si tú tienes un coche, pones un taxi. Si tienes una moto, pones para hacer un repartidor. Si tienes una cámara de fotos, vas y haces fotografía. Los medios de producción puestos por el trabajador, al que no se le paga por tiempo, sino por cosas que hace en el mejor de los casos. Porque muchas veces hay gente que está trabajando gratis porque la dicen que así se forma. Trabajo gratuito. Y además, cada vez más se paga por trabajar. El conjunto de la sociedad pagamos a los empresarios para que nos dejen trabajar, a nuestros hijos o a otros, para que bajen sus demandas, y porque si no se van, se deslocalizan, etcétera. Entonces, lo último en todo este... me gustaría hablaros mucho más de esto porque hablamos de esto en seminarios de un mes, de 2 meses y de meses cosas para profundizar, pero bueno, como agradezco mucho a José Manuel Carril la invitación, amigo y demás, yo lo que puedo hacer es ofrecerme para, si en algún momento, poder profundizar sobre estas cosas con un poquito más de tiempo. Pero lo que sí quería decir es que lo último que hay en todo este proceso es la conformación de un sistema internacional de desposesión a través del modelo o siguiendo el modelo norteamericano como país valedor todavía del funcionamiento del capitalismo, y esto se viene haciendo a través de los tratados precisamente de libre comercio y demás. Es un entramado jurídico institucional que lleva al despojo a escala universal, que se construye un sistema legal supranacional que despoja de soberanía nacional a los pueblos, al conjunto, no solo a los pueblos sin Estado, sino a los propios Estados. Los deja sin soberanía estatal y sin soberanía popular en general a las sociedades, porque decidan lo que decidan ellas, y con respecto a sus parlamentos, eso no tendrá ningún valor, porque hay entidades supraestatales que tendrán la última palabra en todos estos procesos. Y en ese sentido, solo acabar con unas cifras. En estos momentos tenemos 2.280 tratados bilaterales de inversión en vigor, 2.280, de los cuales unos 1.180 han estado suscritos por algún Estado miembro de la Unión Europea o la Unión Europea y un tercer Estado. Eso quiere decir que es una planificación sistemática del despojo, de la desposesión. Ese es un proceso que, como os he dicho, es de autofagocitación, de empezar a comerse la riqueza uno mismo. Cuando dicen algunos estudiosos de los insectos que si uno deja en el vacío a una cucaracha, se empieza a comerse las patas. Es el único insecto que podría sobrevivir a la falta de alimentos más que cualquier otro. En estos momentos este sistema es una cucaracha, se está comiendo a sí mismo, pero se está comiendo en todos nosotros. Nosotros somos las patas que se está comiendo. Y eso quiere decir que cada vez más, las dinámicas a las que nos enfrentamos en este sistema son dinámicas de todo o nada. Cada vez la opción reformista, la opción socialdemócrata, la opción de, bueno, sí, pero si eres bueno y a la empresa le va bien, o si integramos en la opción parlamentaria, etcétera, tienen menos posibilidades de ir a ningún sitio. Pero no es porque la gente lo quiera, si la gente estaba muy bien integrada, si la gente estaba contenta, si lo que quería era consumir y tener trabajo, sino porque ellos ya no dan esa opción. Por tanto, cada vez más el sistema aboca a procesos de ruptura. El propio sistema aboca a procesos de ruptura. Entonces, bueno, pues como digo, me he dejado 1,5 millones de cosas ahí, pero por lo menos para dar una pincelada de dónde estábamos y daros parte de lo que nosotros estamos trabajando, investigando, y poder, en todo caso, decir algo más ahora, si queréis. Muchas gracias por la paciencia.
Ben, grazas a ti, Andrés, pola capacidade inmensa de sintetizar un problema realmente complicado en poucos minutos. Imos ter despois, como temos 2 horas para un debate e podemos afondar nalgúnas das cuestións esas despois da mesa redonda e do debate, e ao longo de todo o día que estaremos partillando espazos en donde teremos ocasións tamén de continuar falando con Andrés e comentar polo miúdo. Agora sí que saímos hai unha pausa para o café, pero queremos animarvos. Vai haber unha declaración internacional de representantes de distintos povos de Europa que están presentes aquí. Entón, si queredes acompañarnos justamente na saída, na entrada do recinto, imos facer ali esa declaración que vai ser moi breve, unha declaración aí de 5-10 minutos, e despois temos unha pausa para o café antes de comezar a seguinte sesión. Entón, animámosvos a que nos acompañedes as dúas cousas, a declaración e máis ao café.
algo tamén. Bueno, oye, que xente máis habitual, se señor, de la Bretaña e de Barón. Sí. Ainda non habemos unha campaña de abonos este ano. Vas con a sexta, e ali nos edificios de Con a sexta, que é televisión? A la sexta televisión? Non, non pode. A ver, sempre quedamos a filla que... Pois, falo con Sara ou con Martín, que che manden a ficha. E que cumplimente, unha vez que se cumplimentado, pois xa... Non sei, outros personajes. Pero, bueno, e para que van a casa? A ficha se pode mandar, por correo electrónico, por postal, como sei. Vale. Sí, cuando olvide da pena. Bueno, non fichar, pero para conseguir. Pois nada, mando xa por postal, como que, por o electrónico igual. Escríbela en casa ou por postal. Vale, mando xa e cúmela e non é que teñas cúmela, das a mí ou a de salir ou xa mira onde vas, non é problema. Datos personais. Hai unha lei maravillosa, preciosa, un real decreto. Así, hace. D'accordo. D'accordo. No, però ti metti su un solo pezzetto e sta. En Damas. Non, ahora en verano non. Ahora olvídate. Vai abrir aquí con 6 días cando a Feira das Maravillas. O tema da feira e tal. Agora en verano pouco para coller el último no para coller as cousas aquí sí de acordo bueno, eu a agosto foi unha semana para descansar non teño que ir hasta arriba. Pues llegar después de
funciona. Como se acabe llamando. La interpretación. Colle de cascos. Vale. Si están fora na mesa. Goretti. Traesme un poco. Tenemos una militante. C'est ce micro-ci qui fonctionne seulement. Os outros micros? Ponte aí que nos quede facer esta máquina. ¿Cuánto tiempo tenemos? 10 minutos. Sí. A ver, esperemos que se senten estes. Sí. Para que non teña cascos, para coller para a interpretación fora, os cascos. Sí, porque hai xente que ainda non ten. Vale, bueno, ahora cando se sente. Moi bo día a todo o mundo. Continuamos esta xornada tan interesantísima, non, dos povos de Europa ante os tratados de libre comercio. E queremos darlle unha benvida moi especial ao noso país, a Galiza, a todas estas persoas que dende organizacións políticas europeas das súas nacións están hoxe aquí para poder escuitar a canle 4 e a de galego, a canle unha e a de francés. Queremos decirvos benvidos ao noso país. Ongue Torri, de Merbogán, aí fume complicada. Benvinguts e welcome ao compañeiro do Sinn Féin que desgraciadamente por un problema do avión non puido vir tan perto e tan lonxe que estamos, pero que as comunicacións moitas veces impiden, non? Esta mesa de debate é unha mesa redonda que facemos para saber o impacto dos tratados de libre comercio nas nacións en Estado de Europa, nos povos europeos, porque estamos vendo como se están negociando tratados de forma opaca, antidemocrática, tratados ás nosas costas, fundamentalmente que van a levar e a traer a desregulación alimentar, a desregulación medioambiental, a reducción de dereitos sociais, van a poñer a privacidade en perigo,
e, sobre todo, crear resolución de conflictos con sistemas que non son xudiciais. E, no fondo de todo, o que fan tanto o CETA como o TTIP, como o GEFTA, como o TISA, esta serie de tratados de nomes impronunciables, pero que, no fondo, o que fan é pronunciarse sobre quitarnos dereitos, son tratados para quitarnos dereitos, como decía o profesor Piqueras, para expoliarnos, para explotarnos. Pois estes tratados o que fan é crear un campo de liberdade para as grandes transnacionais amparadas por determinados estados que delegan na Comisión para negociar uns tratados que non son nin de comercio nin de inversión, sino que o que fan é quitar a regulación e a protección de normas básicas, xa sexa en dereito social, xa sexa en dereito medioambiental, alimentar, en privacidade de datos, en tema bancario, e rebaixan con eses mecanismos de cooperación regulatoria os estándares que había, que aínda que non foran moitos, existían. E, polo tanto, nós estamos dende o BNG e dende a Fundación Galicia Sempre moi preocupados con este tema e creemos que temos que ter unhas posicións de países, unhas posicións de negociación, porque tamén estamos vendo que os estados a maioría das veces non nos representan. O exemplo do Parlamento Valón foi impresionante. As resolucións que promoveu, neste caso, o Parlamento de Navarra con Adolfo a cabeza tamén, os movimentos que Esquerra tamén a través do Grupo Verdesale fixo no Parlamento Europeo tamén, e dende logo dende povos como Bretón, e nós dende aquí tamén en estreita colaboración coa CIGA, que en Bruxelas tivemos tamén un traballo conxunto neste tema, e hoxe está aquí Rivera, non o vexo, pero aí está. Sí, pois tamén desenvolver un traballo conxunto para explicar as consecuencias destes tratados malditos como tratados de libre comercio, pero que en realidad son tratados de desregulación e de impacto nas nosas vidas. Hai que resistir, pero para crear esa resistencia é fundamental organizarse, e por iso queremos escutar voces vindas destes povos. Empezamos hoxe cunha voz en éuscaro, unha voz que vai falar neste caso en castelán, pero que está dando tamén un exemplo de elección democrática, que é a coalición EH Bildu, constituída hai 15 días como un novo instrumento político para as vascas, os vascos, navarras, navarros e toda a xente que ali vive, e que nos vai a comentar o que foi como portavoz de EH Bildu no Parlamento Navarro, o que foi a decisión de implementar unha serie de resolucións no Parlamento de Navarra e a posición que ten EH Bildu a respecto deste tema. Moitas grazas. Adolfo Araiz. Bos días a todos e a todas. En primeiro lugar, quero agradecer a Fundación Galicia Sempre o convite a nosa formación política Euskal Herria Bildu a participar neste Congreso Internacional Os Povos de Europa ante os Tratados de Libre Comercio. É sempre interesante discutir estas cuestións con outras forzas políticas coas que nos unen lazos fraternais. Gracias de nuevo. Estos tratados, como ya se ha apuntado y ya es conocido, además de dañar gravemente el medio ambiente, de perjudicar a la sociedad, del mundo del trabajo, de la salud, también van a golpear a la soberanía. Yo creo que eso es un tema para algunos menor, y de hecho incluso se está hablando y se ha puesto de manifiesto que para esos estados-nación, en estos momentos en algunos sitios, el tema de la soberanía, por lo que se refiere a la soberanía alimentaria, a la soberanía económica, está siendo y se está siendo puesto en cuestión. Pero en el caso de las naciones sin Estado, como Galicia o como Euskal Herria, pues donde no tenemos soberanía, donde la soberanía nos es negada y donde no tenemos instrumentos políticos, instrumentos de soberanía que permitan darnos voz y que permitan en alguna medida que nuestras ciudadanías puedan decidir sobre ese tema, el tema se convierte en doblemente importante. Nosotros hemos dado muchas vueltas a esto y tenemos que decir, si los estados europeos, los estados-nación europeos están siendo ninguneados, y eso es una evidencia en estos momentos, cómo no se va a negar precisamente la voz a las naciones que no tienen reconocida esa estatalidad. Decía antes el profesor
que estamos ante un sistema internacional de desposesión. Yo creo que tenemos que ver todos los tratados no como algo particularizado en uno u en otro tratado. Nos ha dado el número incluso de tratados internacionales que hay sobre la materia y el volumen y lo que significa como acción sistemática del capitalismo y del liberalismo y del neoliberalismo para implantar estos tratados, el TIP, el CETA, el TISA, que en definitiva es un acuerdo para la liberalización de los mercados y los servicios financieros. Pues estos tratados sobre comercio e inversión, en definitiva, lo que están eliminando son las legítimas defensas del espacio europeo, y se da aquí, a nuestro juicio, una situación cuando menos paradójica. Y digo paradójica porque se está cuestionando el modelo europeo, nos lo decía también el profesor Josep Fontana, el modelo de estado de bienestar, del estado social, y se está poniendo en cuestión este modelo europeo. Y estamos en estos momentos, quienes hemos estado contra ese modelo europeo, quienes nos opusimos a la Europa de Maastricht, quienes estamos contra el mercado único europeo, etcétera, etcétera, nos tenemos que convertir en estos momentos, y digo que esta es la paradoja desgraciada, en defensores de una... Estamos criticando los tratados del libre comercio que suponen una modificación, una desregularización masiva en materia de medio ambiente, en materia de sanidad, en materia de empleo, etcétera, etcétera. ¿Y con qué estamos comparando lo que viene o lo que va a venir? Con lo que tenemos. Y lo que tenemos lo hemos criticado en muchas ocasiones, y como digo, se va a dar esta paradoja en la que nos quieren presentar, bueno, la austeridad y la liberación del mercado como las recetas válidas para salir de esta crisis, y cuando lo que tenemos es una situación, bueno, pues nos estamos agarrando a esa normativa europea de medio ambiente que es mucho más restrictiva que la normativa estadounidense o incluso que la canadiense, y desde luego nosotros creemos que, bueno, que en estos momentos favorecer a las grandes corporaciones frente a ese espacio europeo, frente a ese modelo de bienestar, pues nos va a generar esas tensiones. Hay que decir que tanto el liberalismo, los bancos, las multinacionales, los lobbies, los tecnócratas encargados de impulsar y controlar y difundir todo esto, en definitiva, son los dueños y señores de este escenario político-económico, que en la práctica es la oligarquía financiera la que en estos momentos tiene secuestrada a la Unión Europea, a la Comisión Europea, como a las políticas económicas de estos estados. Y además hay que decir que todos los estados europeos, la mayoría, están actuando como cómplices en esa dirección. Aquí hay una conjunción político y económica en la que, bueno, y ahí tenemos como ejemplo el rescate bancario. En definitiva, lo que estamos volviendo es a un principio neoliberal en el que lo que se hacen son privatizar las ganancias y socializar las pérdidas. Ese es el principio fundamental que hay que ver también detrás de todo esto. Cuando las cosas van bien, quienes ganan son las corporaciones transaccionales, y cuando las cosas van mal por determinadas cuestiones, al final es la propia sociedad, son los propios estados los que están pagando. Y esa es la filosofía que subyace. Pero en estos momentos nosotros entendemos que el neoliberalismo quiere ir todavía más allá. Quiere crear acuerdos para el comercio y la integración entre lo que es la Unión Europea, Canadá y Estados Unidos, y nosotros creemos que hay dos razones. Alguna ya se ha apuntado en las intervenciones anteriores, pero en la primera es claro que el neoliberalismo se desarrolla a la par que la globalización. Son dos conceptos que van en paralelo, son las dos caras de esa misma moneda, y la propia globalización ha servido para crear ese gran mercado y para la formación de ese gran y único mercado en el que los principales poderes económicos han puesto en marcha procesos importantes de aniquilación de lo que se llaman las trabas y las barreras. En estos momentos da la sensación que alguien ya ha pensado que hay que llegar a un mercado único, y ese es el gran salto que queda por dar. Ese es el gran salto en el que hay que intentar, como decía el profesor antes, en el que hay que intentar acabar a lo que hasta ahora no se había llegado. Hay que dar ese paso más. Bueno, pues esa es una de las razones. Y en segundo lugar, porque dicen por la fuerza que están adquiriendo los BRICS, Brasil, Rusia, India, China y Sudáfrica, desde un punto de vista geopolítico y su influencia en las numerosas multinacionales occidentales. Yo creo que estos dos factores son importantes a tener en cuenta, y lo que tenemos que ver, en definitiva, que estamos ante esa fase nueva del liberalismo. ¿En qué va a afectar esto a Euskal Herria? Bueno, nosotros hemos estado
analizando, hay unas consecuencias globales que son, yo creo, comunes a todos los pueblos, fundamentalmente a los pueblos que no tenemos Estado, pero vamos a estar ante una nueva fase privatizadora sin ninguna duda. Y desde luego, algo que sucedió con el proceso de integración europeo, que fue una nueva fase de reprivatizaciones, una fase en la que se produjeron reestructuraciones, pues desde luego nosotros creemos que los sectores, por ejemplo, siderúrgico, naval, se van a ver nuevamente afectados. Y se van a ver nuevamente afectados a pesar de que en estos momentos, bueno, el PNV es uno de los partidos políticos que están defendiendo, tanto en el Parlamento Europeo como en el Parlamento Vasco, como en el Parlamento de Madrid, acaba de votar a favor de la ratificación del CETA y, bueno, en definitiva está en defensa de esas élites económicas y nosotros entendemos que se va a producir un duro golpe para algunos sectores económicos concretos y, como he dicho, bueno, pues, por ejemplo, el sector primario, no hay que olvidar. En estos momentos la carne que se está comiendo en Euskal Herria, el 25% de esa carne es, digamos, no importada. Y el 25% de esa carne más del 50% está producida por los sectores locales de la ganadería vasca y la ganadería navarra. Pues bien, desde luego la competitividad norteamericana en este sector ya sabemos cuál es y la calidad alimentaria y todo lo que viene detrás. Y entendemos que este va a ser una afección importante. Desde luego la metalurgia, la metalurgia es un sector industrial, es una de la parte del sector industrial vasco más pujante, con más de 136.000 trabajadores. La industria es una parte importante, el sector industrial del Producto Interior, tanto de la Comunidad Autónoma Vasca como de la Comunidad de Navarra. Y desde luego hay que tener en cuenta que hay una situación, bueno, pues de capacidad tecnológica media-baja, que son pequeñas y medianas industrias en buena parte de todo ese sector industrial y desde luego creemos que se va a producir una situación clara de afección. Y en materia de empleo, no me voy a extender, pero bueno, yo creo que es un tema también en el que los derechos laborales inexorablemente van a sufrir una severa regresión en toda Europa y desde luego no va a ser una excepción Euskal Herria y sobre todo porque en la medida en que la patronal no tiene otras soluciones para mejorar la competitividad que no sean la reducción de costes eliminando ventajas y esto yo creo que tenemos también que apuntarlo, o sea, más allá de las tasas aduaneras, más allá de lo que nos quieren vender de rebajar el que el comercio internacional no tenga esas trabas. En realidad, nosotros entendemos que las verdaderas barreras a las que las grandes empresas y las transnacionales las que quieren realmente eliminar no dejan de ser todas aquellas conquistas obreras del siglo XX, que son las que habría que eliminar, son las que quieren eliminarse para poder concurrir con economías como la China, como la rusa, como la India, donde desgraciadamente los derechos laborales están muy lejos de los estándares logrados por la clase obrera vasca o la clase europea en general. Y lo más grave también nos parece a nosotros es que alternativas políticas que puedan tener opción de llegar a gobiernos en Europa y que pudieran, o en Euskal Herria, como sería el caso de Euskal Herria Bildu y otras fuerzas que podríamos articular una mayoría política y social progresista y alternativa a este modelo, desde luego nos vamos a encontrar o se encontrarían con una situación muy limitada de capacidades y muy limitadas porque van a estar sometidos a lo que va a ser la pérdida de soberanía de los Estados. Bueno, yo creo que esto es un tema muy importante porque, digamos, el tema más grave, aparte de todos los que podamos hablar, ya digo, de medio ambiente, de salud, etcétera, lo que es el sistema de litigios entre Estados y multinacionales, yo creo que es lo más novedoso y lo que más en grave peligro pone el limitado poder que podamos tener incluso las naciones sin Estado. Los sistemas que se han planteado para introducir la denominada ISD, que son las disposiciones para la resolución de los problemas entre inversores y Estados, pues desde luego en el CETA le han cambiado el nombre. Hubo muchas críticas, ha habido muchas, incluso sectores de jueces y sectores de asociaciones de fiscales en Alemania se han posicionado en contra, han dicho que esos tribunales no son verdaderos tribunales, que estaríamos ante situaciones de arbitraje, etcétera, etcétera. Pues desde luego le han cambiado el nombre, ahora se llama ICS y en definitiva es un sistema de tribunales de inversiones, pero que, como digo, siguen siendo árbitros internacionales privados que van a cobrar por cada uno de los casos que lleven adelante y que sean sometidos a su jurisdicción, es decir, van a tener incluso un interés económico en que cuantos más casos haya,
En estos momentos, bueno, no tengo tiempo para explayarme en ello, pero sería interesante analizar el número de multinacionales que están llevando casos y qué casos concretos se están llevando a estos tribunales o a estas comisiones de arbitraje que ya existen entre Estados e inversores, porque en definitiva lo que al final queda es que la legislación de los Estados va a quedar no supeditada a su poder soberano, y por eso he dicho que incluso los Estados en naciones clásicos están en una situación de pérdida de soberanía muy importante, sino que van a ser sometidos a esa decisión, a esas decisiones. Es decir, las legislaciones y la interpretación de esas legislaciones va a estar por encima de lo que es la normativa nacional o estatal en cada uno de los casos. Ante todo esto, desde luego, ¿qué podemos hacer? Y con esto, bueno, voy a ir terminando. Desde luego, en primer lugar, tenemos que decir no a estos tratados, tenemos que hacer un no categórico, argumentado y razonado, no un no porque sí, no. Yo creo que hoy vamos a ver argumentos, ya hemos visto cuestiones y a lo largo de la jornada veremos muchas más. Desde Euskal Herria Bildu hemos puesto en marcha una línea permanente de denuncia del acuerdo y, desde luego, creemos que, en este caso, el rechazo a estos tratados, o al CETA en particular, en estos momentos, aunque ya ha sido ratificado por el Estado español, supone una ocasión privilegiada, a nuestro juicio, de abordar un debate de cómo construir un modelo de comercio que no favorezca a las corporaciones multinacionales, yo creo las transnacionales. Es una ocasión para hablar de comercio justo. Se puede hablar de comercio internacional, pero en otros parámetros. Y, desde luego, debe de favorecer ese comercio a las mayorías sociales. Y entendemos que debe, además de esta reflexión, aprovecharse este momento para ampliarla a cómo limitar la impunidad de las empresas transnacionales a nivel global. Yo creo que esta ocasión es importante, como he dicho, todo lo que va a suponer de ahora en adelante llevar a esas cortes de arbitraje internacional en la que los árbitros, podemos decir, entre comillas, que estarán comprados, pues es una cuestión importante. Nosotros estamos trabajando en las instituciones, es complicado, es muy complicado, desde los ayuntamientos, incluso desde los parlamentos autonómicos. Nosotros, como Euskal Herria Bildu, con otras fuerzas políticas, hemos planteado resoluciones en este sentido. No tienen un valor ejecutivo, es evidente, pero tienen un valor político de cara digamos, a socializar este tema importante. En el Parlamento de Navarra, ya el 10 de diciembre del 2015, presentamos una moción, como digo, conjuntamente con otras fuerzas políticas, de rechazo al TIP. El 14 de octubre también del 2016 presentamos otra contra el CETA. Se aprobaron estas resoluciones. Son declaraciones que tienen un valor político simbólico, pero a nuestro juicio importante, porque en ellas se exige fundamentalmente algo que nos está dando, que es transparencia y, sobre todo, la posibilidad de que estos tratados sean sometidos en todos los estados a referéndum para su ratificación. Ya hemos visto cuál ha sido el resultado en el caso del Estado español, pero desde luego seguimos en esa línea y desde luego no vamos a cejar. Y, en segundo lugar, creemos que es una buena ocasión también para aunar fuerzas y para buscar alianzas entre la clase trabajadora y los sectores populares, para que, con la ayuda de todas las personas, esas reivindicaciones tengan un eco mayor, y también, a su vez, para crear alianzas entre distintos pueblos del Estado español y de Europa que defendemos el rechazo a estos tratados. Yo creo que haya una voz conjunta, que haya una voz, digamos, unificada y con una visión compartida de esa oposición sería importante. Los pueblos de Europa deben decir, a nuestro juicio, no al TIP, no al CETA, y, desde luego, si queremos avanzar hacia un Estado soberano en todos los sentidos, y también en el económico, hay que decir ese no. Estos pueblos, a nuestro juicio, no serán libres si, como pueblo, no hacemos frente a esta opresión neoliberal y no luchamos por emprender nuestro propio camino, ese camino que superará, como ya se ha dicho aquí, el propio sistema capitalista. Muchas gracias. Eskerrik asko, Adolfo. Soberanía, inversores contra Estado, impotencia, impunidade, pero tamén esa resistencia, ¿no? Estes tratados vivímoslo profundamente no Parlamento Europeo cando empezan as negociacións do TTIP e pechase a sala onde se podía acceder aos documentos. Fíxose de xeito segredo, de xeito opaco, antidemocrático,
e temos aquí unha persoa que nos pode contar esa parte, a parte de Bruxelas, a parte do que é a organización tamén por parte de distintas organizacións políticas, de como se vive dende dentro, dende o Parlamento as votacións. Pero tamén queremos preguntarche e darche todo o apoio no proceso catalán e nese referéndum e saber que estades pasando un momento complicado, pero que ides a ir victoriosos, libres e que dende Galicia tamén vos apoiamos profundamente. Benvido, Jordi Solé, o eurodiputado de Esquerra Republicana, foi o anterior director de temas europeos no goberno catalán e alcalde do seu pobo, que é o máis importante, non? Así que benvido a Galicia. Buenos días, buen día. Gracias, Ana. Gracias a la Fundación Galiza Sempre y al Centro por organizar esta jornada y por contar con Esquerra Republicana. Estamos encantados de estar aquí con vosotros. Hablar de tratados comerciales, hablar de política comercial, inevitablemente implica hablar de soberanía. Yo creo que defender la soberanía de los pueblos es defender la dignidad de la gente, la dignidad de los ciudadanos y ciudadanas de estos pueblos. Yo procedo de un país que últimamente está haciendo ejercicios y actos de soberanía. El más reciente, pero que no será el último, fue esta semana, el pasado jueves, cuando el Parlamento de Cataluña aprobó por unanimidad la ley de reparación de las víctimas del franquismo. Esto es un acto de soberanía y también es un acto de dignidad, porque anula los casi 60.000 juicios que hizo el régimen criminal franquista en Cataluña. Esto lo debería haber hecho las Cortes Generales hace 40 años. En un país normal esto hubiera pasado hace mucho tiempo. Pero como el Estado español se resiste a ser un país normal en términos de reparación histórica y también en términos de democracia, el Parlamento de Cataluña decidió hacer este acto de soberanía. Ahora mismo, en otro Paraninfo de otra universidad, en este caso una universidad de Barcelona, hay más de 500 alcaldes que están mostrando públicamente su compromiso, nuestro compromiso. Yo tenía el compromiso de estar aquí, por lo tanto no estoy en el acto de alcaldes, pero he firmado el compromiso de que vamos a poner las urnas. Porque lo que no aceptaremos nunca es que el Estado de Derecho, la legalidad, el imperio de la ley se utilice como excusa para coartar los derechos democráticos de nuestra gente. Esto es un acto de soberanía y también es un acto de dignidad. Por lo tanto, la soberanía hay que defenderla, la soberanía hay que aplicarla, hay que hacer estos actos, pero al mismo tiempo yo creo que es compatible defender la soberanía y al mismo tiempo compartirla. Y ahora ya me voy desplazando hacia el tema de esta mesa redonda, ¿no? La Unión Europea tiene, mejor dicho, la Comisión Europea, el Gobierno de la Unión Europea tiene cedida la competencia exclusiva en política comercial desde el año 1972. La Unión Europea tiene firmados más de 50 tratados comerciales de muchos tipos con otros países o con otras regiones de países. Yo me defino como un federalista europeo, por lo tanto estoy a favor de que los Estados transfieran soberanía en determinados ámbitos hacia entidades gubernamentales que están por encima. Pero esta cesión de soberanía tiene que ser libre, voluntaria y democrática. Y por lo tanto hay que dar el beneplácito a esta cesión, porque si no, los que no tenemos Estado propio o los que aún no tenemos Estado propio, estamos en una situación de desventaja. Dicho esto, por lo tanto, a mí me parece bien que la Unión Europea tenga
competencia en política comercial. Me parece bien que negocie los tratados, pero con determinadas condiciones, y luego al final de todo voy a explicar por qué. Creo que debemos huir del falso debate entre proteccionismo y libre comercio. Este creo que es un debate superado. No se trata de comercio sí o comercio no, sino de qué tipo de comercio estamos hablando, qué comercio queremos favorecer, porque no todo el comercio es bueno, ni todo es malo. Yo creo que el comercio tiene que favorecer los intereses, las necesidades generales de la población y del planeta. Y este interés debe estar por encima, en todo momento, de los intereses de las corporaciones privadas. Por lo tanto, el objetivo del comercio debe ser favorecer el desarrollo sostenible. Porque el comercio, igual que las inversiones, no son una finalidad en sí mismas. Deben ser un instrumento, el medio, para conseguir estos objetivos, ¿no?, de desarrollo, de justicia social, de cuidar a nuestro entorno y a nuestro planeta. Decía que no todo el comercio es bueno. Por ejemplo, pregunto, ¿es bueno favorecer el comercio de aceite de palma cuando está comprobado que el aceite de palma provoca la deforestación y, por lo tanto, es contrario a la lucha contra el cambio climático? Bueno, pues hay acuerdos comerciales que favorecen este tipo de comercio. ¿Es adecuado favorecer el comercio en combustibles fósiles cuando lo que tenemos que hacer es avanzar hacia una economía libre de este tipo de combustibles? Pues seguramente no. Y también tener en cuenta que el comercio genera ganadores, pero también perdedores. Y a veces muchos perdedores y pocos ganadores. De hecho, el 1% de las empresas del mundo, por lo tanto las grandes transnacionales, protagonizan entre el 50 y el 70% del comercio mundial. Por lo tanto, ya se ve que los tratados comerciales, sobre todo, a quien benefician son a estas grandes corporaciones. Pero también tenemos que hablar de las pequeñas y medianas empresas, ¿no? En nuestros países el tejido comercial muy mayoritariamente está formado por pequeñas y medianas empresas que también generan riqueza en nuestros territorios y que, por lo tanto, también deben tener algunas garantías. Dicho esto, que sería como una previa, ¿no?, a lo que quiero explicar ahora, yo creo que tenemos que avanzar hacia un paradigma de comercio que yo lo llamaría comercio justo, responsable y sostenible, y que esté apoyado en una política comercial progresista. Y entonces aquí presentaré muy rápidamente una especie de decálogo de cómo creo que debe ser esta política comercial. En primer lugar, los tratados comerciales deben evitar o no deben facilitar que las empresas puedan aducir que determinadas normativas sociales, laborales o medioambientales son una barrera técnica al comercio, porque esta es la excusa para regular a la baja, para hacer una race to the bottom, ¿no?, una carrera hacia lo mínimo. Por lo tanto, los tratados comerciales no deben dar acceso o la oportunidad a las empresas y a los intereses de estas empresas a intentar laminar las normativas que existen, que están vigentes y que se han construido de manera democrática en las naciones, en los estados, etcétera. En segundo lugar, hay que proteger los servicios públicos y, por lo tanto, los tratados comerciales tampoco pueden ser una excusa para erosionar los servicios públicos de los estados o del conjunto de los estados con quien se negocia. En tercer lugar, no a los tribunales privados para aclarar disputas entre estados y entre empresas.
Garantizar inversiones, sí, pero depende, y hasta cierto punto. De manera limitada. Es decir, cuando haya un caso flagrante de discriminación, pues se puede poner en marcha un mecanismo de protección. Pero siempre agotando la vía de los tribunales interiores o domésticos. No crear tribunales privados que estén fuera, digamos, de la esfera de los sistemas judiciales de cada país. En cuarto lugar, una política comercial más democratizada. Un ejemplo concreto. Es probable que la semana que viene se cierre el acuerdo comercial entre la Unión Europea y el Japón. Estas dos economías son 25% del comercio mundial, 25% de la economía mundial. No puede ser que los eurodiputados, al igual que todo el público, se entere a través de una filtración de Greenpeace Holanda de algún contenido sensible de este acuerdo, como pasó la semana pasada. Esto no es control democrático ni es nada, porque además a nosotros, los eurodiputados, nos lo darán hecho esto. El Parlamento Europeo solo puede decir en frente de los tratados comerciales sí o no. No podemos decir esto no nos gusta, esto lo queremos así, esto lo queremos mejorar. Solo podemos decir sí o no a lo que nos ponen encima de la mesa. Por lo tanto, aumentar también el rol, el papel del Parlamento Europeo, no solo a la hora de aprobar o no aprobar, enmendar o no enmendar los tratados comerciales, sino también a la hora de dar el mandato. ¿Quién recibe a través de quién la Comisión Europea recibe el mandato de negociar tratados comerciales? Del Consejo, que representa a los Estados, pero no del Parlamento, que representamos a la ciudadanía de la Unión Europea. Por lo tanto, el Parlamento también debería dar el mandato a la Comisión Europea y, por lo tanto, limitar este mandato. Decir qué se quiere conseguir a través de un determinado tratado comercial, si es que hay la voluntad política de negociar un tratado comercial. Quinto lugar, una política transparente. Ya se ha hablado de estas salas de lecturas kafkianas, ¿no?, que hay en el Parlamento Europeo. Los tratados, si no se negocian con transparencia, parece que escondan algo, ¿no? Cuando tú haces una cosa opaca, da la sensación de que lo haces porque no quieres explicar qué estás hablando, qué estás negociando. Por lo tanto, política comercial transparente. Política comercial también condicionada a los derechos humanos y al cumplimiento de los derechos humanos. Por eso creemos, desde el Grupo Verde Sale, que es muy, muy importante conseguir llegar a tener un tratado internacional de empresas y derechos humanos. Que la actividad comercial, empresarial, tenga como obligación respetar los derechos humanos. Hace dos o tres semanas en el Parlamento Europeo, en Bruselas, tuvimos una reunión con representantes de los pueblos amerindios en la Guayana. La Unión Europea está negociando un tratado que se llama Acuerdo Voluntario de Partenariado, es una forma de tratado comercial con la Guayana. Una de las quejas de los pueblos indígenas de aquel país es que si el tratado se firma de la manera que parece que está ahora, estos pueblos no tendrán nada que decir sobre si determinadas empresas se pueden, permitidme que hable así, cargar sus bosques y sus ecosistemas. La Guayana exporta mucha madera y lo que estos pueblos exigen es que ellos tienen que dar su visto bueno a la exportación de madera de sus territorios, ¿no? Por lo tanto, tiene que haber una alineación entre derechos humanos y política de comercio. Séptimo, cláusulas de protección a los sectores sensibles de las economías locales. Antes decía, el debate entre proteccionismo y libre comercio no tiene sentido. Tiene que haber un equilibrio.
Y si hay que proteger a sectores sensibles de nuestras economías, se hace. Lo que no puede ser es un libre comercio desenfrenado que favorezca a las grandes empresas multinacionales y que perjudique al tejido más local y, por lo tanto, más estratégico de cada país. 8. En línea, política comercial en línea con los objetivos del desarrollo sostenible y con acuerdos climáticos como el Acuerdo de París. Es decir, no puede ser que la comunidad internacional, por un lado, acuerde implementar determinados objetivos de desarrollo sostenible o se comprometa a determinadas acciones para mitigar el cambio climático en París y luego, paralelamente, negocie tratados comerciales que directamente chocan con las cláusulas de estos tratados. Todo esto en la gobernanza mundial tiene que ir alineado. 9, ya voy acabando. Aprovechar los tratados comerciales para que estos promuevan en materia fiscal transparencia y cooperación. Los tratados comerciales podrían ser, pero no lo son, una manera de luchar contra el fraude fiscal, que en su inmensa mayoría de casos y de veces es un fraude transfronterizo. ¿Por qué no utilizamos el instrumento de la política comercial y de los tratados para coordinarnos mejor entre jurisdicciones fiscales, obligar a la transparencia fiscal? La semana que viene en Estrasburgo espero que el Parlamento Europeo apruebe una propuesta que se llama país por país, es decir, obligar a las empresas europeas que operan en la Unión Europea, pero también fuera de la Unión, a que informen en todos los países donde operan de beneficios, de personas que emplean, de dónde pagan impuestos, etcétera. Esto es muy importante porque la transparencia es una condición necesaria para la justicia fiscal. Pues bien, espero que en el Parlamento Europeo la semana que viene podamos aprobar esto. Pero esto también podría estar incluido, el country by country reporting, el reporte país por país, podría estar incluido en los tratados de política comercial y sin embargo no lo están. Y por último, multilateralismo. Es preferible dotarse de normas comerciales a nivel multilateral que no a nivel bilateral. Esto requiere, por ejemplo, tener una OMC, una Organización Mundial del Comercio, que funcione, cosa que no es exactamente así ahora mismo por diferentes razones políticas. Pero si podemos escoger, es evidente que el multilateralismo es mejor porque permite que todos los intereses estén representados, estén en la mesa de negociación. Todos no, pero casi todos. Y en cualquier caso, mucho más que en acuerdos bilaterales. Por lo tanto, esto sería muy rápidamente como un decálogo de política comercial progresista. Termino diciendo, porque ya me he pasado del tiempo como bastante, en el debate que hubo en el Congreso sobre el CETA, el gran argumento del PP y de Ciudadanos para votar a favor del CETA, para ratificarlo, es que si ustedes votan en contra, están votando en contra de Europa. Pues mire, no. No. Votar en contra del CETA, como yo hice en el Parlamento Europeo, es votar a favor de otra Europa, de una Europa diferente, de una Europa mejor, porque yo sí que creo que Europa debería tener un papel de liderazgo a la hora de dotar la globalización de normas sociales, laborales, medioambientales. Y por lo tanto, votar que no a determinados tratados es votar que sí a eso. Que sí a una Europa que lidere, que nos dote de normas y que proteja, como decía al principio, la dignidad de la ciudadanía. Gracias. Cortina. ¿Vese ben? Sí, máis ou menos.
Très bien, oui. Bienvenue en Galice. Oui, Helen Rickmans é deputada do Partido Ecolón, é membro do Parlamento de Valonia, pero tamén senadora polo Estado Federal. Se hai unha cousa que pasou cos tratados, que pasou co CETA e que pasou co TTIP, é que no caso de estados que teñen competencias legislativas, colegislativas, deben de ser informados. Aquí non se informou, simplemente se levou ao Parlamento, pero non houve un debate previo, non houve... Tiveron que ser os grupos políticos que, como os nosos compañeros e compañeros no Parlamento Galego, tiveron que levar o debate, non ao revés, cando está obligado a ter esa transparencia. E no caso do Estado Federado Belga, o Parlamento Valón, o Parlamento Flamenco e o Parlamento de Bruselas teñen competencias propias para asinar tratados internacionais e para decidir sobre o contido, xa no contido da agricultura. Nós temos hoxe aquí o deputado que leva a agricultura, por exemplo, e seguro que está moi interesado en saber. Temos a outra deputada que levou o debate tamén ao Parlamento, e temos a persoas de distintas ópticas en Galiza que lles gustaría dar a súa opinión dende o sindicalismo, dende o ecologismo, dende o feminismo, e que non van a ter a capacidade, ou mellor dito, a posibilidade de facelo directamente, se non é a través nosa, a través de organizacións políticas que presionen para que este debate se abra aquí no noso país. E Helen viviu precisamente ese momento no que 28 Estados membros da Unión Europea tensaron a un Parlamento pequeno como era o Parlamento de Valonia, e que todo o mundo estábamos pendentes para que nos dera de súa lección de dignidade, de soberanía e de dereito a decidir do que lle corresponde a un pobo. E por iso queremos saber en primeira man. Benvida. Je vais parler en français. Ça va? Merci d'abord pour l'invitation à cette conférence. Je vais effectivement tenter d'expliquer. Je vais essayer d'être dans les 15 minutes. Et je vais reprendre beaucoup d'éléments qui ont déjà été abordés par José. Donc, pour expliquer comment est-ce qu'on s'est opposé au CETA et pourquoi, surtout, et comment nous voyons les traités de libre commerce. Alors, le CETA, ce qui est particulier, c'est que c'est le premier traité dit de nouvelle génération. Et il faut bien vous rendre compte que c'est autre chose qu'un traité de commerce. C'est un traité qui modifie notre capacité de réguler. Pourquoi? Parce qu'il met en place un forum ou un conseil de la coopération réglementaire, j'expliquerai pourquoi, et parce il met en place un système de règlement des différends, donc un règlement des litiges, qui permet des recours de la part des entreprises multinationales, auprès de cours d'arbitrage privés. Donc en bypassant, en évitant le système judiciaire de nos États. Alors, ces traités de nouvelle génération, pour nous, ils sont non démocratiques et non pertinents. Non démocratiques, la Commission négocie sur un mandat qui n'est pas public. José l'a évoqué, le mandat de négociation, il a été donné en 1999, il a été modifié en 2011, en 2014, les négociations étaient finies, et c'est seulement en décembre 2015 qu'on a publié le mandat. Ça veut dire, et c'est sous la pression de la population, de la société civile, que le mandat a finalement été publié. Donc, déjà ça. La deuxième chose, c'est que la démocratie se vit ici par procuration. Ça veut dire que la non-mixité du traité, le traité n'est pas mixte sur toutes les compétences commerciales depuis le traité de Lisbonne. Il a fallu attendre jusque juillet, là aussi sous la pression publique, pour que la Commission décide et dise oui, le traité sera un traité mixte, c'est-à-dire que les États auront à se positionner. Et justement parce que ce n'est pas seulement un traité commercial. Si c'était seulement un traité commercial, la Commission aurait toute compétence. Et donc, comme c'est un traité qui porte plus loin, nous avons la possibilité de nous exprimer dans les différents États, donc les 38 gouvernements et parlements qui auront à se positionner. Alors, c'est non démocratique parce qu'il y a un refus manifeste d'écouter les citoyens. Il y a eu une consultation sur la clause, justement cette clause ISDS, de règlement des différends. Il y a 150 000 réponses pour dire non. Donc 97% ont dit non à cette clause, et ce qui a été fait, c'est adapter la clause de règlement des différends dans un nouveau mot, le ICS, Intercourt System, où on a un petit peu adapté.
La deuxième chose, c'est que la Commission a refusé d'enregistrer l'initiative citoyenne européenne contre le TTIP, Stop TTIP. Il faut 1 million de signatures, normalement, pour qu'une initiative citoyenne soit reconnue. Ici, il y en avait 3,2 millions. Et la Commission a refusé de la prendre en considération en disant que c'était une immixtion, une introduction dans ses compétences. Et la Cour de justice européenne vient de décider, en mars 2017, elle a dit que ce refus était non constitutionnel. Donc la Commission a outrepassé son droit en 2015. Alors, deuxième chose, ces traités de nouvelle génération ne sont pas pertinents. L'objectif, c'est de relancer la croissance du produit intérieur brut de l'Union européenne en augmentant les échanges et en protégeant les investissements. Mais en fait, on a vu tout à l'heure dans l'exposé ce matin que la croissance du PIB est en panne, entre guillemets, mais elle croît de 3,2%. L'objectif et l'espoir avec le CETA, c'est 0,05% d'augmentation. Donc, on va déréguler et on va enlever les capacités de régulation pour ce prétendu augmentation du PIB. Alors, les défis, pour nous, ils ne sont pas là. Ils ne sont pas dans une croissance du PIB, évidemment. Ils sont dans anticiper la fin des énergies fossiles. C'est réduire les inégalités sociales entre les pays et au sein des pays. C'est relocaliser les économies dans les territoires. Et c'est ça qui est fondamental, me semble-t-il. Et c'est assurer une nouvelle régulation financière. On n'a pas tiré les leçons de la crise financière de 2008. On n'a pas d'avancée dans la séparation des métiers bancaires et on n'a pas de taxation du capital, au contraire du différentiel et par rapport au travail. Alors, les objectifs annoncés de ces traités de libre-échange, c'est donc bien d'augmenter les échanges commerciaux en sécurisant les investissements entre l'Europe et chacun des pays tiers. C'est le Canada, mais c'est aussi le Vietnam, c'est aussi le Japon, c'est aussi d'autres pays qui sont en préparation. L'objectif, supprimer les barrières douanières, alors que, avec le Canada, elles sont déjà pratiquement inexistantes. Et donc, on veut harmoniser les barrières non tarifaires. Et c'est là que c'est plus dangereux parce que cela porte sur les réglementations et les normes. C'est aussi l'objectif de l'Union européenne de se positionner face aux autres blocs, et notamment les accords avec le traité transpacifique qui était en négociation, qui est suspendu par Trump, mais aussi les accords entre l'USA et la Chine et l'émergence des BRIC dans les autres continents. Alors, quels sont les mécanismes problématiques dans ces traités de nouvelle génération? Ça a déjà un petit peu été abordé. Le mécanisme de coopération réglementaire. En fait, on va évaluer dans un forum, on va évaluer l'impact pour les entreprises d'une législation avant qu'elle ne soit adoptée. Ça veut dire que si ce forum déclare qu'une législation va être contraire aux intérêts des entreprises, les États auront des difficultés pour la prendre. Ils ne vont pas oser la prendre au risque de réduire les intérêts des entreprises. Et donc, on va mettre en place une institution qui dépasse les instances démocratiques et les instances réglementaires qui font les normes. Donc, quelle sera la capacité des États à réguler et quelle place il va y avoir pour les autres acteurs que les entreprises? Et on pense aux consommateurs, aux syndicats, aux ONG, qui n'ont pas le même poids, évidemment, que les entreprises multinationales, les compagnies commerciales. Le mécanisme de règlement des litiges. Cela permet aux entreprises de porter plainte devant un tribunal d'arbitrage privé, des experts, lorsqu'elles estiment qu'une législation qui a été prise leur porte préjudice et porte préjudice à leur bénéfice. Alors, ce système, il existe et le Canada est le champion d'utiliser ce mécanisme, notamment en Colombie. Et la plupart du temps, 2 fois sur 3, les arbitrages privés donnent raison aux investisseurs contre les États, ce qui oblige les États à payer des compensations énormes. Et en plus, pour cet arbitrage, donc une petite entreprise ne va jamais aller à l'arbitrage parce que ça coûte, pour chaque acte, ça coûte près de 8 millions de dollars pour aller déposer une plainte auprès de ces tribunaux privés. Donc, les entreprises peuvent obtenir des compensations que les États et les régions vont devoir payer si elles sont condamnées. Alors,
Le troisième problème, c'est les listes négatives. Et ça, c'est aussi très nouveau. C'est que le principe, c'est que tout est libéralisé, sauf ce qui est dans des listes spécifiques. Et le traité, vous savez, il y a 1600 pages, il y a 125 pages de traité, 500 pages de traité, et puis 1100 pages d'annexes. Et c'est dans ces annexes que se trouvent les problèmes. La plupart, beaucoup de problèmes en tout cas. C'est que certains services d'intérêt général ou d'intérêt public, les services publics, ne sont pas bien définis et donc ne sont pas protégés par ces listes négatives. Ils vont être soumis à concurrence comme tous les autres, comme s'ils étaient des services privés. Et donc, nous avons été très attentifs à regarder au Parlement de Wallonie qu'est-ce qu'il y avait dans nos listes. Et nous avons constaté qu'il n'y avait, par exemple, aucun produit géographique, aucune de nos productions alimentaires bien spécifiques de Wallonie qui n'était protégée par cette liste. Donc on l'a dit, mais qu'est-ce qui s'est passé? Pourquoi nos IGP, donc le fromage de Maretsu, la bière de Chimay, tous ces produits-là, pourquoi est-ce qu'ils ne sont pas protégés? Parce que la Belgique ne les a pas mis dans la liste négative. Et donc les IGP ne sont pas, si elles ne sont pas dans ces listes, et toutes les choses qui ne sont pas dans ces listes ne sont pas protégées. Et donc, qu'est-ce qui est en Espagne? Je ne sais pas, mais j'invite évidemment tout le monde à aller regarder, à vérifier cela. Quatrième problème avec ces traités de nouvelle génération, c'est la mise en œuvre provisoire. Ça existait déjà avec l'accord Union européenne-Colombie, qui nous pose problème parce que nous, par exemple, en Wallonie, on ne l'a pas ratifié, mais il est déjà en application provisoire depuis des années. Or, on va mettre en œuvre provisoire et ça va démarrer avec la signature depuis le 17 février. Le processus de ratification a commencé. La seule chose qui est écartée, c'est le mécanisme ICS. Pourquoi? Parce qu'on a demandé et on va demander la constitutionnalité de cette procédure, de ce mécanisme auprès de la Cour de justice européenne. C'est aussi une des choses que la Wallonie a demandé et obtenu, c'est d'avoir l'avis de la Cour de justice européenne. Et nous disons, si la Commission européenne était sûre que c'était constitutionnel, pourquoi elle n'a pas demandé l'avis avant? Et nous disons, nous le demandons, et en tout cas, la Wallonie ne se prononcera pas avant d'avoir l'avis. Donc on a encore 2 ans, puisque la Cour de justice met 2 ans avant de se décider pour un jugement. On vient d'avoir le jugement avec Singapour, qui était introduit il y a 2 ans. Alors, comment est-ce qu'on a commencé? Je vais quand même raconter un petit peu ce qu'on a fait à Wallonie. Donc, en fait, on a commencé en septembre 2014. Le nouveau Parlement. Moi, je suis une nouvelle députée, c'est mon premier mandat. En septembre 2014, on installe le nouveau Parlement. On est informé par les ONG qui nous disent, attention, il y a le TTIP qui arrive. Et très vite, on commence à regarder, on met en place une commission chargée des questions européennes, un comité d'avis qui après deviendra une commission, parce qu'on a eu vraiment un gros travail et qu'il fallait l'asseoir encore plus. Et après, en décembre, on se rend compte que le TTIP, c'est pas grave, parce que le CETA, il est déjà fini. Il est terminé de négocier depuis août 2014. Il vient de se clôturer. Et donc, on passe très vite le TTIP vie sa vie. On commence beaucoup d'animations dans les communes, dans les régions. On déclare les zones hors TTIP. Et puis, on ajoute hors TTIP, hors CETA. Le TTIP a mobilisé, mais le CETA était plus important. Et donc, on a commencé une instruction. On a commencé à examiner tout on s'est rendu compte, effectivement, et c'était une nouvelle compétence avec la 6e réforme de l'État belge. Nouvelle compétence, on a la capacité, on a le poids politique de ratifier et donc de ratifier ou non, et donc de bloquer ou non la mise en œuvre du CETA. Si on a besoin de l'unanimité, c'est pas encore clair. Alors, on a commencé un travail d'audition. On a eu pendant 1 an et demi une 20aine de séances d'audition des anti et des pros. On a écouté les agriculteurs, on a écouté les entreprises, les petites entreprises, les grosses entreprises, on a écouté les commissaires, on a écouté, Malmström est venu essayer de sauver son traité, on a discuté, on a entendu nos négociateurs, qui négocient pour la Wallonie, qui négocient pour la Belgique, qui négocient au sein de l'Union européenne avec le Canada.
On a entendu les Canadiens, on a entendu des juristes, on a compris, essayé de comprendre ce que c'est que le règlement des différends, cette clause ISDS. On connaissait pas tout ça. Donc on a vraiment appris beaucoup de choses avec ce système d'audition. Et avec les auditions, les partis plus traditionnels, notamment le parti CDH, donc le parti chrétien humaniste, un parti centriste, a ouvert les yeux. Et il est dans la majorité. Les socialistes étaient, dès le départ contre le CETA, chez nous, mais le CDH a fait un mouvement. Et c'est ça qui, avec ces deux partis-là dans la majorité, avec Écolo, on a pu faire voter des résolutions et des motions. On a mobilisé, il y a eu une mobilisation citoyenne énorme, qui, avec la coordination des ONG, qui avait déjà travaillé beaucoup sur la coalition Travail décent, il y avait une alliance institutionnelle très large qui a pu mobiliser les mutuelles, les syndicats, les ONG. Ça a été vraiment les ONG de développement, les ONG environnementales, Greenpeace et autres, les consommateurs. Tous ces gens-là, les mutuelles, tous ces gens-là se sont unis pour dialoguer, pour faire aussi un travail avec les agriculteurs, par exemple, les petits agriculteurs. Il y a eu une plateforme plus large, parce qu'il y a la Wallonie, et puis en Belgique, et à l'Europe. Et comme on est en Belgique, on a la capacité aussi de bouger au niveau européen et de faire de la mobilisation avec les Flamands, puisqu'on n'est pas tout seul en Belgique, avec les Flamands et les Bruxellois, mais avec des coordinations européennes et avec les Canadiens, avec notamment une alliance canadienne contre le CETA. On a commencé après ce travail d'audition, ça se terminait presque, on a commencé à écrire des textes et finalement à négocier des textes avec les autres partis de la majorité. Les libéraux, chez nous, le mouvement réformateur, c'est la droite qui protège les entreprises, ils sont vite partis de la discussion, mais avec les trois autres partis, on a continué à travailler pour obtenir un refus de signature dans une résolution auprès de notre gouvernement. Et puis, coup de théâtre, en octobre 2016, début octobre, on recommence la discussion plus large, puisque la Commission était motivée par avancer, par conclure le traité. L'Allemagne revient du Canada avec une déclaration interprétative. On commence une position de discussion, de négociation pendant 15 jours, complètement intensif, mais complètement transparent. Tous les 3 jours, le ministre-président venait rendre compte aux ONG et au Parlement, à la Commission chargée des questions européennes, de ce qui est en train de se passer avec les Canadiens, mais aussi avec la Belgique et avec l'Union européenne. Parce que beaucoup de choses qui ont été négociées ont finalement été négociées entre et acquis. C'est surtout des négociations qui ont amené une position plus forte de la Wallonie à l'intérieur de la Belgique. Voilà, ça a discuté beaucoup sur ce qu'on a pu obtenir, mais finalement on n'a pas obtenu beaucoup de choses, mais j'y reviendrai quand même tout à l'heure. Alors, les raisons de l'opposition au CETA, c'est les risques de dérégulation et d'abaissement des normes de protection sociale et environnementale. En Wallonie, nous avons une agriculture, des petites et moyennes entreprises et une agriculture familiale. Nous pensons qu'avec la compétition avec le Canada, nous allons perdre beaucoup dans ce processus. La deuxième chose, c'est que nous avons vu, avec les chiffres que nous avions demandés, que la croissance n'allait pas être une réalité dans notre pays, dans notre région, et qu'au contraire, on allait perdre des emplois, comme on avait perdu des emplois par délocalisation avec le traité ALENA, donc le traité entre le Canada, les États-Unis et le Mexique. Beaucoup d'emplois ont été perdus là-bas, et donc les Canadiens nous ont montré toutes les conséquences que ça avait eu chez eux, et nous avons donc essayé d'avoir les mêmes indications, les mêmes chiffres. Ce qui est clair, c'est que les gagnants, ce seront les économies les plus fortes et les entreprises multinationales qui sont fortes à la grande exportation, et pas le tissu de petites et moyennes entreprises qui visent le marché européen, mais qui visent un marché de proximité. Et en Belgique, on a 1% des entreprises exportatrices qui représentent 50% des exportations totales. Alors, la troisième opposition, c'est les concurrences, et en particulier en agriculture. Donc, on a réussi à obtenir dans la négociation qu'il y ait des quotas spécifiques pour l'agriculture et qu'il y ait un accord sur les contingents pour les petites et moyennes entreprises. Ça, c'est le résultat d'une négociation.
Le quatrième grand enjeu, c'est quel avenir pour l'Union européenne? Est-ce que, comme l'a dit José, c'est pas une bonne position pour l'Union européenne, alors qu'on a déjà beaucoup de problèmes pour assurer une intégration cohérente, sociale et environnementale au sein de l'Union européenne. Donc nous pensons que c'est là que la priorité doit être mise pour construire une Europe sociale. Et enfin, on estime que il faut mettre l'accent davantage sur les droits humains, sur le respect des conventions de l'Organisation internationale du commerce, du travail, que le Canada n'a pas encore signé, même s'il s'est engagé à le faire. Les droits des indigènes au Canada ne sont pas non plus tous respectés, et aussi des traités, l'accord de Paris sur les changements climatiques. En plus, on pense, sixième raison, c'est que le CETA, c'était le cheval de Troie, et c'est le cheval de Troie du TTIP. Malgré ce que beaucoup ont dit, il y a vraiment un risque qu'à partir des règles d'origine, une entreprise américaine met un siège au Canada, modifie un tout petit peu le produit, ils le reconditionnent, ils ajoutent un élément, ils le reformatent, ils l'envoient et ils peuvent considérer que c'est un produit canadien. C'est d'ailleurs comme ça, avec le Vietnam, on s'est rendu compte que beaucoup de produits vietnamiens étaient en fait des produits importés déjà en Europe avec le cachet Singapour. Donc il y a un vrai obstacle à ça. Alors j'ai encore le temps ? Un peu. Oui. Donc, on n'a pas obtenu beaucoup de choses, malgré le bruit qu'on a fait. Nous sommes très très critiques sur le résultat de la négociation de notre ministre-président socialiste, et nous n'avons pas voté à la fin l'accord qu'il a obtenu, parce que nous pensons qu'il nous a vendu un chat dans un sac, comme on dit en français. Il nous a vendu quelque chose qui est caché, parce que en fait, on n'a pas modifié le traité d'une ligne. On a eu juste des précisions sur le traité, sur l'instrument interprétatif. On a eu certains engagements dans des déclarations unilatérales, et ce que nous attendons, c'est que la Cour de justice soit saisie, et jusqu'à présent, elle ne l'est pas encore. En octobre, ça allait être fait pour décembre. En décembre, ça allait être fait avant la signature. Maintenant, on attend on a attendu l'avis de Singapour. On nous dit maintenant avant l'été. L'été s'est passé et on n'a pas encore cette saisine de la Cour de justice européenne. Donc nous craignons, et en plus maintenant on a une crise politique en Belgique, en Wallonie, et donc les socialistes vont peut-être partir, et donc les centraux humanistes vont être avec les libéraux, la droite. À mon avis, on n'aura pas gain de cause. Alors, la seule chose, entre guillemets, qu'on a obtenue, très clairement, c'est la mise en œuvre d'une clause de sauvegarde agricole. C'est-à-dire qu'on peut activer cette clause directement entre la Wallonie et l'Union européenne. On ne doit plus passer par la Belgique, par la négociation intra-belge, pour aller dire à l'Europe, attention, on a un risque, on a une concurrence trop forte sur notre agriculture. Le problème, c'est que cette clause, elle existe depuis 30 ans et elle n'a jamais été activée par l'Europe. Voilà. Donc, on a vraiment des grands problèmes. Ce que je veux dire maintenant, ce qu'on doit faire, c'est vraiment se rendre compte, quelques points, se rendre compte on doit s'intéresser au traité de libre-échange dès qu'il commence à être négocié. Et le CETA et le TTIP, on en parle, mais voilà, on parle du Japon, on parle du Vietnam, on parle d'autres traités. Il faut être proactif sur la définition des mandats de négociation. Il faut aller en amont et exiger que le Parlement européen valide le mandat et soit informé régulièrement si le mandat est bien tenu, donc si les négociateurs négocient correctement. Il faut développer un nouveau cadre multilatéral en relançant l'OMC. Il faut mettre en œuvre l'accord de Paris sur le climat, et il faut adopter absolument le grand traité sur les droits humains, ce grand traité qui est négocié à Genève et où les États ne s'impliquent pas, et l'Union européenne ne joue pas son rôle pour pouvoir pousser ce grand traité qui doit faire dépendre les avancées ou les traités de commerce d'abord de la pleine reconnaissance des droits humains. Voilà, plus de transparence, plus de démocratie et une responsabilité d'analyse et d'interpellation politique. Voilà ce qu'on a pu obtenir et ce qui est important à retenir. Merci.
Pois agora pasamos de Valonia a Bretaña, este pobo irmán, do pobo galego, que na bo. Pasamos falando a situación no Estado francés moi restrictiva para as nacións en Estado. Acabamos de ter polo menos unha pequena victoria en Córcega, con 3 deputados que van á Asamblea da República onde traballa Gael dentro da organización que ampara a Rede de Povos Solidarios, na que están bretóns, occitanos, occitanas, xente de Córcega, dos distintos povos dos cales Ría do Norte, de Iparralde, xente de distintos povos que se sinten representados polo deputado actual, e un só, pero agora dende a semana pasada, dende que foron as últimas legislativas, van ser 4, e desgraciadamente o propio Senado francés e esa coalición estatalista dunha cor ou doutra impediulles ter un grupo parlamentar. Nós eso xa o vivimos tamén no Estado, por desgraza, e agora estáse notando moito que non estemos no Congreso dos Deputados precisamente neste debate, no debate do CETA e do TTIP, onde teríamos unha voz moi diferente. E o que é máis importante é que ese cabalo de Troia do que falaba Helen, o que amosa é que hai unha gran coalición conservadora, socialista e liberal que presionou tamén en Valonia, que presiona tamén en Francia, e que neste caso donde a Bretaña, un país tamén agrario como o noso, pode acabar producíndose esas denominacións de orixe, esas indicacións xeográficas protegidas, para que acabemos tendo denominación das Rías Baixas feita en California ou queixo de Arzúa feito en Canadá. Iso non o queremos. E, por lo tanto, para explicarnos tamén esa posición de Bretaña. Benvido. Donc merci beaucoup Anna, merci beaucoup au Bénégat d'avoir invité l'Union démocratique bretonne donc à s'exprimer sur cette question qui est effectivement très importante pour nous également. Donc pour ceux qui ne connaîtraient pas bien l'UDB, nous sommes effectivement un parti politique autonomiste breton de gauche, donc effectivement nous inscrivons dans cette logique effectivement de lutte contre le libre-échange, et nous sommes également écologistes. Voilà. Alors, pour nous, effectivement, le positionnement vis-à-vis de ces traités, donc TTIP, que nous on appelle plus souvent TAFTA, en fait, TAFTA en français, et CETA, en fait, on est résolument contre. Voilà, on considère qu'ils accentueraient encore plus la libéralisation économique de nos sociétés et risqueraient d'entraîner de graves reculs sociaux, environnementaux et démocratiques. Alors, ces accords de libre-échange éloignent évidemment la perspective de la construction d'une Europe sociale, et ils tendent également à compromettre la tenue des objectifs de réduction des gaz à effet de serre et de développement des énergies renouvelables. Enfin, ils sont également une menace pour les politiques agricoles, un des principaux champs d'action de l'Union européenne, mais également la principale production en Bretagne, l'agriculture et l'agroalimentaire en Bretagne. C'est ce qui a permis de faire décoller la Bretagne au milieu du XXe siècle, où on était une région qui était assez arriérée économiquement, et donc c'est ce qui nous pousse effectivement à obtenir en fait à créer des richesses économiques. Alors concernant le TISA, effectivement, je vous avoue que la question du TISA n'a pas vraiment été évoquée par nous en Bretagne, et c'est une question en fait qui en France est très peu évoquée également. Peut-être que ça tient au fait que les débats sont extrêmement secrets, mais c'est vrai qu'on entend surtout parler actuellement du CETA et du TAFTA, et sur le TISA, bon, on n'a pas eu à discuter au fond de ce sujet, mais comme les deux autres traités de libre-échange, je ne vois pas pourquoi en fait on n'aurait pas d'opposition résolue également à l'UDB sur cette question. Donc nous déplorons également, comme tous les intervenants à la table, que les négociations soient conduites d'une façon telle que les principes d'ouverture et de transparence qui sont inscrits à l'article 15 du traité sur le fonctionnement de l'Union européenne ne sont pas correctement mis en œuvre. Donc il y a un défaut de contrôle démocratique par les citoyens, mais que ce soit à l'intérieur des États, même à l'intérieur également, en fait des échelons infra-étatiques. Donc au niveau régional et local, il y a également la consultation n'existe pas, n'est pas requise. Donc en France, dans un État qui est hyper centralisé, je vous avoue que ça, là-dessus, ils peuvent s'asseoir dessus sans trop de problèmes. Alors, pour être plus précis sur notre positionnement,
nous avons demandé, en fait, l'Union démocratique bretonne a demandé à ce que la Bretagne, donc c'était la région administrative Bretagne plus le département de la Loire-Atlantique, parce que vous savez que le département de la Loire-Atlantique a été enlevé de la Bretagne, donc avec la ville de Nantes, donc l'ensemble du territoire historique de la Bretagne se déclare comme une zone hors CETA, hors TAFTA. Donc il y a en France, sur l'ensemble du territoire français, une mobilisation pour que l'ensemble des collectivités locales, que ce soit les mairies, les départements, les régions, prennent des vœux, donc dans leur conseil, qu'il y ait des résolutions qui soient votées pour qu'elles se déclarent hors TAFTA, hors CETA. De grandes villes l'ont fait en Bretagne, telles que Rennes, telles que Nantes, à des degrés divers. Certains demandent le rejet complet du traité, d'autres demandent à ce qu'il soit rééquilibré. Mais voilà, il y a des dizaines et des dizaines de villes en Bretagne qui ont pris un vœu se déclarant hors CETA, hors TAFTA. Le Conseil régional de Bretagne également a lui-même pris un vœu qui est un peu moins puissant que par exemple le vœu qu'avait pris la ville de Rennes. Alors, ce qu'il faut savoir, c'est que le Conseil régional de Bretagne est géré par des socialistes, mais ces socialistes sont désormais tous favorables en fait à Emmanuel Macron. Donc, c'est dire que la position du Conseil de Bretagne risque d'évoluer. Ce vœu a été pris donc le 17 avril 2014, appelant à la vigilance sur le projet de libre-échange transatlantique. Donc, c'est une simple vigilance. Le vœu qui a été adopté, c'est une vigilance, c'est pas un rejet du texte. Donc, il demande au gouvernement de s'opposer et au Parlement européen d'apposer son veto à tout accord qui remettrait en question le cadre réglementaire en matière d'environnement, de santé, de diversité culturelle, c'est important, et linguistique. Donc on a réussi effectivement à mettre ça dans les termes, et de protection des citoyens. Donc comme je vous l'ai dit, avec l'élection du président Emmanuel Macron, et le fait que l'ancien président de la région de Bretagne, qui était donc Jean-Yves Le Drian, donc qui était le premier dirigeant de gauche de la région de Bretagne, est devenu en fait son ministre des Affaires étrangères. Donc Jean-Yves Le Drian se doit de porter la voix d'Emmanuel Macron sur la scène européenne. Donc, en tant que ministre des Affaires européennes et étrangères, il va défendre effectivement le TAFTA et le CETA. Du coup, on peut se demander ce qui va advenir du vœu voté par le Conseil régional de Bretagne, alors que lui-même était président. Donc, il a pris un vœu alors qu'il était président du Conseil régional de Bretagne, appelant à la vigilance, mais maintenant, ce même personnage qui était président du Conseil régional de Bretagne est ministre des Affaires étrangères d'Emmanuel Macron, donc il va devoir, je ne sais pas comment faire pour jongler entre les deux positions, mais on peut estimer qu'effectivement, le vœu de la région de Bretagne soit un peu amoindri. Alors, l'élection d'Emmanuel Macron est en train de chambouler tout, effectivement, l'échiquier politique français. Ce qu'il faut savoir, que c'était en fait, sur les 11 candidats à l'élection présidentielle française, c'était le seul qui était ouvertement pour le CETA et le TAFTA. Voilà. Donc, pas de chance de ce côté-là, peut-être sur d'autres côtés. Mais voilà, comme je dis, on aura du pain sur la planche pour éviter sa ratification par le Parlement européen, par le Parlement français, qui vient justement de lui donner une majorité absolue de près de 330 membres. Donc, la ratification du CETA au Parlement français, ça passera comme une lettre à la poste. Hein, il n'y aura pas de souci. Donc, cela m'amène directement effectivement à un autre point, le fait que ces traités ne peuvent en France être ratifiés que par le Parlement national. Donc, contrairement à la Wallonie, nous, en France, vous savez que c'est le dernier des grands États jacobins de l'Union européenne, et les collectivités locales, telles que les régions, dont la Bretagne, n'ont absolument pas leur mot à dire. Elles peuvent prendre des vœux, mais ce sont des vœux symboliques qui ne créent aucun droit juridique positif. Alors, si nous avions effectivement un Parlement dans lequel il y avait une véritable représentation des territoires, comme celle par exemple en Allemagne ou le Bundesrat en Allemagne, où ce sont des élus régionaux qui siègent donc au Bundesrat. En France, le Sénat, qui est censé être un Sénat des territoires, donc représentant l'ensemble des régions, n'est en fait qu'une chambre conservatrice où 95% de l'électorat en fait est issu des maires de petites communes. Donc c'est un Sénat qui est quasiment tout le temps très conservateur et dont les territoires n'arrivent absolument pas à émerger. Donc il n'y a pas de représentants directs de la Bretagne ou de la Corse ou de ce que vous voulez. Ce sont des sénateurs de la nation, mais qui sont élus effectivement par un collège électoral de 95% d'élus municipaux qui sont pour la plupart effectivement très conservateurs. Alors l'État français a quand même essayé de vouloir faire porter sa voix dans le débat, parce que quand la Wallonie, en France on avait du mal à comprendre que la Wallonie puisse bloquer la ratification de ce traité, c'est complètement impensable. L'État français a dit aussi, mais nous aussi on a notre mot à dire, et puis on a réussi à défendre des choses qui sont très importantes pour nous. Alors, ils ont réussi, l'État français s'est targué d'avoir réussi de défendre ce qu'elle appelle l'exception
culturelle française. Alors c'est un terme qui ne peut exister qu'en France. C'est quelque chose qui, en fait, c'est une expression qui caractérise en fait certaines spécificités de la culture française, voilà, qui serait universelle, mais en même temps qui serait tellement spécifique qu'il faudrait la protéger par rapport aux autres. Donc c'est effectivement ce que je dis, c'est que c'est bien français de croire que seule cette culture française est unique mais d'essence universelle. Voilà, raison pour laquelle, selon l'État français, elle mérite davantage que d'autres d'être protégée. Alors du coup, l'État français a réussi à faire en sorte que, par exemple, tout ce qui est théâtre ou production cinématographique audiovisuelle, parce que le cinéma français c'est quand même une grosse industrie, soit mis hors TAFTA, hors CETA. Donc voilà, le Cocorico, le gouvernement nous a dit, on a réussi à avoir ça, c'était une ligne rouge. Voilà. Ce qu'il faut savoir, c'est que nous, pour les peuples composant la République française, c'est surtout en fait la défense d'une culture très parisiano-centrée en fait, parce que quand on sait que 66% en fait du budget du ministère de la Culture est destiné en fait à des projets ou à des structures qui sont dans la région capitale, donc dans l'Île-de-France ou Paris. En fait, c'est surtout la défense des intérêts de la culture très parisienne qui ont été faits et pas du tout celle des régions ou des peuples constituant la France. Voilà. Donc si l'UDB est contre ces traités, ce n'est pas en fait par opposition de principe aux échanges commerciaux internationaux, mais bien parce que leurs conséquences sont potentiellement catastrophiques pour la Bretagne. Et malheureusement, donc comme dit plus tôt, elle n'a spécifiquement aucune voix au chapitre. Voilà, on peut juste prendre des vœux, mais juridiquement, on peut absolument pas s'y opposer. Donc en Bretagne, depuis quelques années, en fait, les conséquences de la compétition internationale non régulée se font sentir plus durement. Donc ce qu'on appelle le modèle économique breton, donc qui est caractérisé par un manque de valeur ajoutée dans certains secteurs, qui représentent de plus d'emplois, donc comme l'agroalimentaire, donc la transformation en fait des produits agricoles, c'est révélé particulièrement fragile et sensible aux aléas d'une Europe qui a fait le choix du libre-échangisme. Donc nos productions de porc, de volailles, il y en a eu énormément de crises d'entreprises qui ont fermé, agroalimentaires qui ont fermé en Bretagne durant les dernières années, parce qu'on était directement en compétition avec la volaille brésilienne ou argentine ou le porc chinois. Et donc ce qui fait qu'effectivement, là, le libre-échangisme à tout craint de l'Union européenne nous porte très fortement préjudice en Bretagne. Et également, les entreprises à la recherche d'une main-d'œuvre bon marché délocalisent dès lors qu'elles peuvent trouver moins cher ailleurs. Donc voilà, la main-d'œuvre qui demeure en Bretagne est mise sous pression effectivement par une concurrence déloyale, notamment avec d'autres pays de l'Union européenne. La question de l'harmonisation par le bas, effectivement, des normes et réglementations contenues dans les traités de libre-échange transatlantiques fait peser de nombreuses craintes sur notre modèle économique, je l'ai dit, industriel, social, écologique européen. En Bretagne, voilà, comme je vous disais, la principale crainte concerne l'agriculture, donc qui est le pilier de notre économie. Donc je vais essayer de développer un peu plus les inquiétudes qui peuvent être nées, donc justement sur l'agriculture et l'agroalimentaire. On a une grosse inquiétude effectivement face aux énormes capacités de production bas de gamme des États-Unis et du Canada, comme disait en Wallonie, c'était exactement ça, où en fait les produits américains et canadiens vont inonder le marché européen. Et donc ils vont mettre sur la paille énormément de nos petits producteurs. Ça va également avoir une conséquence néfaste sur les prix, parce que forcément les prix agricoles qui sont déjà très faibles vont être encore tirés à la baisse, et donc ça va pas permettre en fait de pouvoir dégager un salaire décent pour nos propres agriculteurs. Il y a une autre inquiétude effectivement concernant les normes sanitaires. Allant à l'encontre de l'agriculture biologique, mais aussi même à rebours des agriculteurs qui sont encore dans un mode conventionnel, mais qu'on essaye de convertir un peu à des pratiques plus raisonnées. Et donc ils font des efforts importants pour limiter, voire supprimer les antibiotiques et pour réduire le recours aux produits sanitaires. On sait que l'agriculture qui est prônée aux États-Unis ou au Canada par les grandes firmes multinationales, c'est l'utilisation à tout craint d'OGM ou de semences, de semences qui sont brevetées, ou également le lavage des poulets au chlore, enfin voilà, les hormones, l'utilisation d'hormones pour le bœuf. Donc c'est une crainte effectivement que tout ça arrive chez nous en fait. Une troisième inquiétude, c'est sur la vitalité des territoires ruraux, parce que là c'est tout ce qu'on a fait pour ce qui est les circuits courts, en fait, tout ce qui est le développement en fait d'une agriculture en circuit proche qui va être mise à mal. Et ma voisine de Wallonie en a parlé tout à l'heure. Effectivement, les indications géographiques protégées, c'est quelque chose de très important. Alors, qu'est-ce que c'est ? Voilà, les indications géographiques protégées. Donc, ce sont généralement des productions alimentaires ou manufacturières propres à un terroir, donc à un territoire précis, particulier, mais qui seront menacées par ces accords. Voilà, si elles ne sont pas suffisamment protégées contre l'usurpation.
Donc on parlait effectivement du fromage. Nous on fait pas de fromage en Bretagne, on a du beurre salé, mais on a plein d'autres de productions qui ne sont pas protégées, qui ne sont pas listées dans l'accord par exemple avec le CETA. Donc le CETA par exemple ne prévoit la protection que de 145 appellations protégées, dont 30 françaises, donc pour 42 produits, sur le marché canadien, en plus des indications géographiques de vin et spiritueux déjà protégés par un accord sur le vin. Donc c'est absolument pas satisfaisant lorsque l'on sait qu'il y a 1510 indications géographiques reconnues en Europe. Donc sur 1510 indications géographiques reconnues en Europe, il n'y en aurait que 145, c'est-à-dire à peine 10% qui seraient protégés en fait de la contrefaçon canadienne. Surtout en Bretagne, nous, il y en a aucune. On a une dizaine d'indications géographiques protégées, il y en a aucune en fait qui n'est listée. Donc en 2014, nous avions 596 exploitations agricoles et entreprises bretonnes qui produisaient dans une démarche d'indication géographique protégée. Donc aucune d'entre elles n'est en fait protégée par l'accord qui est en train d'être conclu. Donc nos productions, c'est du cidre, des eaux de vie, des moules, de la vente d'agneaux, de la volaille, du pâté de porc, de l'oignon, des haricots blancs. Bon, j'en passe. Par contre, nos amis basques ont été un peu plus forts parce que le jambon de Bayonne et le piment d'Espelette, lui, a réussi à être listé dans la liste. Voilà, donc ils sont peut-être... je sais pas comment ils ont fait, il faudrait qu'ils nous donnent leur recette. Voilà, c'est du lobbying sans doute, ils sont plus forts en lobbying que nous, probablement. Ils peuvent jouer sur 2 États. Mais voilà. Donc ce point voilà, cela m'amène effectivement à un point crucial, en fait, effectivement, sur la résolution des différends, donc les tribunaux d'arbitrage privé, auxquels les entreprises canadiennes ou américaines, comme elle a dit, le cheval de Troie, hein, ça c'est pas dire, les entreprises américaines peuvent faire des succursales aux États-Unis et dire, suffit de mettre un papier différent ou un conditionnement différent, mettre un peu de sel en plus au Canada, et puis hop, c'est bon, c'est un produit canadien. Voilà. Donc il pourrait effectivement, donc ces entreprises pourraient recourir pour contester les lois ou décisions publiques qui pénaliseraient leurs profits, donc aux tribunaux d'arbitrage privé. Alors, on a un problème là-dessus sur ce mécanisme de règlement des différends, parce que ça constituerait en fait un double problème pour les collectivités locales, pour les nations sans État, parce qu'il faudrait en fait que ces entités infra-étatiques passent par la défense donc de leur propre règlement par l'État. Or, voilà, toute collectivité territoriale dotée en France du pouvoir législatif ou réglementaire ne pourra se faire représenter que par l'État, et c'est pas dit qu'en France, effectivement, on arrive à se faire entendre par l'État pour être suffisamment défendu. Donc ça, c'est un autre problème pour les nations sans État de représentation, même si ce mécanisme de différend, on est très critique vis-à-vis de celui-ci, mais les collectivités locales, les nations sans État n'auront aucune voix au chapitre à ce niveau-là. Voilà. Ayant dit cela, donc sur le troisième point, je tiens à préciser quand même que la position de l'UDB n'est pas celle d'un refus de tout commerce intercontinental, voire d'un rétablissement de barrières tarifaires à tout crin. Nous souhaitons en fait affirmer notre attachement à des échanges commerciaux entre les grands ensembles économiques comme l'Union européenne, les États-Unis ou le Canada, mais qui soient à la fois équilibrés et respectueux de notre modèle de solidarité et d'éthique, mais aussi des autres pays avec lesquels l'Union européenne a des accords d'échanges commerciaux tels qu'en Afrique ou en Amérique latine. Donc quelles seraient effectivement les alternatives? Donc la Bretagne fait partie d'un monde largement interconnecté, dans lequel les informations, les marchandises et dans une moindre mesure les êtres humains se déplacent massivement et rapidement. Donc il est peu probable que des échanges de cette ampleur perdurent tant ils sont gourmands en énergie. Donc c'est ce que disait monsieur ce matin. Effectivement, il y a une consommation d'énergie qui monte comme ça, et c'est quelque chose qui va nous amener au chaos. On peut toutefois supposer que même ralentis, les échanges planétaires ne s'arrêteront pas complètement après le pic pétrolier. Et comme nous ne savons pas avec certitude quand cette crise de l'énergie se produira, il faut bien pour l'heure tenir compte de la mondialisation. Donc la mise en contact accélérée des êtres humains de toute la planète provoque certes des métissages et des échanges fructueux, mais elle entraîne aussi une série de chocs et de déséquilibres qui sont à la racine du nombre de nos problèmes de société. Donc, pour terminer, parce que je crois qu'il me reste peu de temps, dans la perspective d'une émancipation de la Bretagne et de ses habitants, donc c'est-à-dire d'une sortie des rapports de domination dans lesquels nous sommes engagés, il sera essentiel de réorienter nos relations internationales vers plus de responsabilité et de respect dans notre intérêt comme dans celui du reste de l'humanité. Donc, on estime que
Laisser les déséquilibres se creuser est une politique démagogique et dangereuse, car elle conduit les États concernés à une situation de dépendance. La recherche des équilibres doit se faire immédiatement par l'équilibrage de la balance commerciale et par des accords entre les États. Donc c'est ce qu'on disait, plutôt que entre gros blocs, mais c'était plutôt entre des États à États, notamment lorsque les déséquilibres sont importants et durables. L'instauration de barrières douanières peut être une solution, donc on estime que ça peut être une solution de dernier recours lorsqu'aucun accord n'est trouvé. La production des États émergents devrait être réorientée vers la satisfaction des besoins de leur population. La répartition actuelle où la population des pays émergents produit, pour nous, entretient du chômage en Europe et une pauvreté persistante dans les pays émergents. Là où des espaces de libre-échange existent, l'harmonisation par le haut, je dis bien par le haut, des règles fiscales, sociales et environnementales est une urgence afin que la concurrence soit loyale. Donc, pour en terminer, nous estimons qu'il faut agir dans deux directions. Face à la globalisation de l'économie et à l'exclusivité des lois du marché mondial, il faut changer l'échelle des instruments de maîtrise de l'économie. La fiscalité, les législations, les conventions collectives, en fait, il convient d'agir dans deux directions distinctes. La première, c'est diminuer l'échelle des circuits économiques. Donc, il faut favoriser la coopération interrégionale, le partenariat intra-régional, le rapprochement des producteurs et des consommateurs, ce qu'on appelle les circuits courts, et celle des rapports entre les citoyens et les lieux de décision. Il faut rapprocher effectivement la décision des citoyens, ce qu'on demande en France, ce qui est très compliqué. Voilà. Et ça devrait permettre, in fine, à ce qu'on ait une autonomie régionale. Et après, également, favoriser la démocratie participative. Donc, comme disait Hélène, on a beau faire des pétitions, elles sont pas prises en compte. Il faut effectivement que dans chaque législation, il y ait, comme en Suisse, on puisse avoir effectivement des référendums d'initiative populaire et qui reconnaissent la possibilité du peuple à être saisi de certaines questions. Le deuxième point, c'est effectivement agrandir l'échelle de la démocratie en dotant l'Europe des dimensions sociales et écologiques qui lui manquent et qui laissent le champ libre aux conservateurs et libre-échangistes. Donc il serait alors, l'Union européenne renforcée dans ses dimensions sociales et écologiques serait alors capable de promouvoir des clauses sociales et écologiques sur le libre-échange si dévastateur aujourd'hui. Voilà. Donc, en conclusion, je tiens effectivement à reprendre les propos qui avaient été dits par mon collègue catalan. Dire non à ces traités, c'est pas dire non à l'Union européenne. C'est en fait rendre effectivement service à l'Europe et à ses peuples, et c'est les empêcher d'être emportés dans cette vague libre-échangiste qui nie l'homme, mais qui nie aussi son environnement. Voilà. Merci. Bueno, y antes de ver o vídeo que nos envía o senador McLaughlin do Sinn Féin de Irlanda, imos darlle palabra a unha muller galega que defende no Parlamento galego e na nosa sociedade unha posición alternativa ao que está defendendo o Estado español en Bruselas e fundamentalmente defende esa luita contra a globalización inhumana, obsesiva, contra esta traición aos povos coa complicidade desa gran coalición. Así que tes a palabra, Ana Pontón. Pues muy... Moitas grazas a todos e a todas. Eu, se me permitides, casi por cortesía así política, non darlle a benvida pois tanto a Jordi como a Gael, como a Helen e a Adolfo, que nos acompañan desde diferentes nacións do Estado e que hoxe nos permiten ter aquí un debate que vou a decir que é moito máis vivo que o que tivo o Congreso dos Deputados o pasado día 29 de xuño, é dicir, hai 2 días, onde se ratificou o CETA. Eu invito a todo o mundo, é accesible desde internet, a que lea o debate e que se vexa a falta de argumentos e de seriedade por parte dos que decían que había que votar sí a este tratado do CETA, non, onde basicamente se nos decía que isto era por o ben de Europa e de España, e nos temos que quedar así pois xa con plena satisfacción, non, porque aquí nas últimas décadas todo se nos ten xustificado pois en base a razonamentos políticos deste tipo. Eu si creo que nós tamén, como galegos e galegas, temos que facer algunha conclusión a respecto do que se dixo e do que non se dixo neste debate. E o certo é que é moi preocupante que vendo uns tratados internacionais ou un tratado como CETA que afecta tanto a intereses que teñen que ver coa nosa nación, pois a palabra Galiza non é que xa non se pronunciara ni unha soa vez, sino que non existiu políticamente e os nosos intereses colectivos como povo pois non tiveron reflexo nese debate e, por o tanto, este é unha constatación máis de como a falta de soberanía política real e de voces
voces que realmente nos representen, onde se toman decisións que son claves para o futuro, acaba tendo consecuencias moi importantes para cada un e cada unha de nós e tamén colectivamente como país. A min paréceme pois que era interesante tamén dentro deste debate do impacto que teñen os tratados de libre comercio nas nacións sen Estado, que nos preguntáramos, pois formando parte dunha nación sen Estado como Galiza, si os nosos intereses, se o que nos interesa a nós colectivamente como pobo, pois é que realmente haxa un mercado único transatlántico e que se continúe coa desregulación de todo o que ten que ver coas relacións comerciais. E detrás desa desregulación das relacións comerciais tamén hai unha desregulación dos dereitos laborais, dos dereitos sociais, do que nós queremos decidir, como nós queremos construir a nosa nación, o noso pobo, porque eso tamén é algo que neste momento vemos como cada vez é moito menor. Creo que esta nova fase na que entramos da globalización o que fai é poñernos dunha maneira máis clara algunhas das críticas que desde o nacionalismo galego vimos facendo, e que este é un proceso antidemocrático que vai en contra dos nosos dereitos como pobo, dos nosos dereitos como persoas, e realmente todo o proceso de debate, de conformación e de articulación destes tratados o que fai é acrecentar ese carácter antidemocrático. Aquí expuxéronse xa moitas cuestións coas que coincide o BNG de cales son os motivos para estar en contra destes tratados de libre comercio. Estamos falando desde o fondo, como se articulan estes tratados, con oscurantismo, con secretismo, con negociacións secretas nas que non acabamos de coñecer realmente moitos dos acordos que subxacen nesos tratados, sin debates públicos reais. Este debe ser o debate máis importante que se produciu en Galiza sobre os tratados de libre comercio nas últimas décadas, uns medios públicos onde o debate está absolutamente vetado e uns parlamentos, no caso galego, onde non temos ningunha competencia real que nos permita aparecer defendendo os intereses do noso país. E isto é, unha pinga máis en como se vai construindo dunha maneira antidemocrática non só esa Unión Europea, sino tamén o que significa o propio Estado español. Nós temos moi claro que estes tratados están camiñando no servicio de seguir beneficiando as grandes multinacionais, as grandes transnacionais. Todo este proceso xa provocou un impacto moi forte no noso tecido empresarial e económico, no noso tecido social. Vímolo co proceso de construción europea e agora vamos a ver como eso se acelera. Estamos en contra desos tribunais de arbitraxe privados que son unha ventaxa máis das multinacionais frente aos propios estados, que casi hai uns xuíces rectores que aí sí que están absolutamente fora de todo control democrático e absolutamente fora de calquer de control por parte dos cidadáns. Vemos como estes tratados avanzan na privatización de servizos públicos ou como se van a poñer máis obstáculos para protexer o medio ambiente, a loita contra o cambio climático ou favorecer unha expoliación dos nosos recursos naturais que non teña en conta cales son as nosas necesidades como país, sino no que realmente o que prima son os intereses das multinacionais. E por último, como xa se ten dito, está claro que se van a rebaixar máis os dereitos laborais e que isto é un modelo que vai a continuar incrementando as desigualdades cun incremento da pobreza e dos salarios, un descenso dos salarios moi importantes. Nós, quizáis, como galegos e galegas, xa tivemos unha historia previa que nos pode permitir coñecer mellor cal é o alcance deste tipo de tratados ou deste tipo de modelos para un país como noso, para un país como Galiza. E aquí o BNG deu un debate moi a fondo na sociedade sobre o que significaba o modelo da Unión Europea e as consecuencias que esta Unión Europea tiña para o noso país.
Varias décadas despois podemos ver como en Galiza, por moito que intenten maquillar as cousas, non hai converxencia, como os problemas máis importantes que sigue tendo o que tiña o noso país se agudizaron. Creo que o despoboamento, o envellecemento da nosa poboación, o feito de que persista a emigración son síntomas de que hai un modelo, un deseño político institucional no que colectivamente como pobo pois non avanzamos, aínda que haxa persoas que a nivel individual melloraran moito a súa calidade de vida. E sabemos ben que este marco, o marco regulador do mercado común europeo e as decisións que tamén adoptou o propio Estado español perxudicaron dunha maneira moi forte sectores básicos da nosa economía. Sabémoslo ben no agro, na pesca, no sector lácteo, no sector naval, como se acentuou ese proceso de desmantelamento do noso país e como realmente esa converxencia desde un punto de vista económico e social non se ten producido, sino que se mantén unha desigualdade e neste momento con Galiza con poucas posibilidades en certos ámbitos de poder realmente deseñar políticas propias que nos permitan romper con esas tendencias e con esas inercias que vemos no ámbito económico e no ámbito social. Nos temos moi en conta que os novos tratados representan un punto de inflexión a respecto de outros tratados que se negociaron con anterioridade e que van, por o tanto, a incidir dunha maneira moi clara nos nosos dereitos sociais, nos nosos dereitos económicos, nos nosos dereitos alimentarios, ambientais e culturais e que, por o tanto, todo isto non vai en beneficio dunha maioría social do noso país, sino que realmente as grandes beneficiarias van a ser as corporacións transnacionais. Nós tamén, seguro que moitas persoas nos sentíamos moi representadas, pensábamos nas similitudes que ten a situación do noso país coa situación de outros, onde efectivamente a agricultura ten un peso moi forte e nós sabemos que o impacto que vai a ter no agro vai a ser o peche de máis explotacións e o emprego de terras abandonadas para a produción forestal en beneficio de grandes empresas, que vamos a ver como hai un incremento de produtos agrarios de importacións, por lo tanto, procedentes de fora da Unión Europea, e que isto vai afectar dunha maneira importante a produción do noso país e tamén nos preocupa como vai a incidir a aplicación de certos principios como o principio de precaución na alimentación humana que claramente se pon en cuestión con estos tratados e, estamos falando de algo moi importante porque estamos falando no fondo da saúde das persoas. Hai varios estudos económicos xa realizados en Galiza que falan do importante impacto negativo que isto vai a ter na nosa agricultura, que lle vai a afectar moito a sectores como o vacún, tamén da produción do leite. Temos a mesma preocupación sobre cal vai a ser o problema que teñan moitas das indicacións xeográficas protegidas e dos produtos protegidos que ao final significaron unha protección de moitas das nosas producións e salvagardar esa capacidade en algúns ámbitos e que todo isto está sendo que se vai a poñer en cuestión e claramente nos temos unha fragilidade moi importante no mundo agrario por a falta dun sector, unha industria agroalimentaria moi forte e claramente non vamos a seguir perdendo posicións con estes novos tratados. O tratado tamén nos vai a afectar noutro sector que sigue sendo fundamental na economía galega como é o sector pesqueiro, onde veremos tamén como hai un incremento moi forte das importacións e iso vai a afectar a moitos dos produtos que temos neste momento do noso país. Aquí co CETA vai se producir unha liberalización completa nesta materia. Aquí tamén vamos a pagar, neste proceso, moitas das decisións
decisións que no seu momento se tiñan que adoptar para protexer ben o noso sector pesqueiro, non? Cantas veces non pedimos nos que Galiza se declarara zona altamente dependente da pesca, non? Que temos unha relación co mar importantísima, pero nunca ese recoñecemento se deu, e vamos a ver, pois, polo tanto, como este sobre todo Z, que contempla unha liberalización moi grande neste ámbito, pois vai amenazar e tocarnos dunha maneira moi forte pois no sector pesqueiro e no sector marisqueiro, onde nós sempre defendimos que a identificación en orixe da procedencia dos nosos produtos tiña que ser un elemento que nos permitira aparecer en todo e protexer toda a economía que se produce en Galiza no mar, e vemos como estes tratados pois van a tocar dunha maneira moi forte o sector e que van a fundir os prezos, e polo tanto que van a ter un impacto moi negativo no sector do mar. E o terceiro aspecto sobre o que nós tamén como galegos e galegas deberemos reflexionar é sobre o impacto que estes tratados van a ter nos nosos recursos minerais e nos nosos recursos enerxéticos, que tamén se van a ver afectados por estas novas regulación ou desregulación, e estipulan claramente novas reglas de xogo que só van a beneficiar as grandes corporacións e que van a poder explotar os nosos recursos sin que realmente poidamos pensar como pobo cal é o nivel de explotación dos recursos naturais e dos recursos enerxéticos que nos necesitamos ou que nos queremos ter. Non sei se coa entrada en vixencia destes novos tratados problemas ou casos como de Corcoesto ou Ferroatlántica puderan ter o resultado final que tuveron de que se paralizaran este tipo de megaproxectos, porque realmente non vamos a ter elementos de protección frente aos intereses destas transnacionais de querer explotar moitos dos nosos recursos, e claramente aquí estes tribunais de arbitraxe ao final non van a interceder en defensa dos nosos intereses, imaginadevos nun caso como da mina de Corcoesto, en base ao interese que ten o mantemento da agricultura e non o interese que poida ter unha empresa por explotar un recurso como era o ouro, e vamos a ver realmente como aí podemos ter unha nova ofensiva moi importante neste ámbito. Eu, xa por ir concluindo, é evidente que o BNG non comparte este modelo de desregulación e de desprotección. Nos creemos que como país temos dereito a ter voz, a ter tamén capacidade de veto frente a decisións que se adoptan e que nos acaban interferindo dunha maneira moi clara e afectando nunha maneira moi clara no noso desenvolvemento como país, e frente a todo isto, o que nos reclamaríamos sería democracia e soberanía. Democracia que significa, en primeiro lugar, que como cidadáns temos dereito a saber se están negociando tratados internacionais que nos van a acabar afectando na nosa vida diaria, que mesmo deberíamos de cuestionar que o inicio desos procesos de negociación se faga de costas aos cidadáns, senón que as institucións que negocien deberían de estar legitimadas desde un punto de vista democrático, e neste momento non o están, e claramente un país como Galiza necesitaría ter competencias para que os tratados internacionais que se asinen, que afecten a sectores básicos da nosa economía, deberán ser ratificados tamén no propio Parlamento galego, e que, por lo tanto, o debate que no seu momento foi tan inspirador e que se abriu en Valonia, que eu lembro algún debate, así que isto é un inciso, algún comentarista moi antinacionalista que temos nos medios públicos deste país, que frente a ese debate que se abría ali nos decía que Europa estaba facendo o ridículo. Eu creo que máis ben o ridículo se fai cando se toman decisións en contra da vontade dos povos, e realmente o que nos deu Valonia foi un exemplo de democracia, de debate, de participación, e tamén nos abriu unha vía que nos entendemos que debería de ser así. Nos temos moi claro que este tipo de tratados deberían de someterse sempre a referéndum popular, e que haxa un debate que vaya moito máis alá dos
parlamentos, non, ou mesmo pois, en moitas ocasións de institucións moito máis pechadas, e que, insisto, como parlamentos e como representantes da soberanía, pois neste caso que nos aspiramos a conquistar para Galiza, pois que ningún tratado que nos afecte nos nosos intereses económicos se podería firmar sin que nos déramos o visto bo e por lo menos enfrentar o debate que como sociedade poderíamos ou deberíamos de ter o dereito a dar. Nós sabemos que estamos nun momento no que hai unha ofensiva moi forte do neoliberalismo, en que se están conformando cada vez espazos, non, digamos, para o beneficio das grandes transnacionais, pero tamén frente a ese debate nos temos a obriga de informar aos cidadáns, de analizar como vai a incidir en cada un dos nosos povos, das nosas nacións, e abrir por esa vía, non, por a reclamación da soberanía, unha oportunidade para a democracia e para os dereitos en toda Europa e en todo o mundo. Moitas grazas. E xa para rematar, imos poñer o Senator Padraig McLaughlin here. I'd like to thank BNG, Fundación Galiza Sempre, for your kind invitation to attend the conference in Coruña today. I'm very sorry that I can't join you, but I want to give strong solidarity greetings from Sinn Féin. I intended to deliver a speech today with Sinn Féin's serious concerns in relation to TTIP and CETA, these so-called trade agreements. The areas of concern that we have in Sinn Féin are around the investor-state dispute settlement and these so-called specialist courts, the threats to public services, the threats to labour standards, and the issue around transparency and openness and how these so-called agreements are negotiated in silence and in secrecy. We need to stand together, those of us in progressive political forces, in trade unions and civil society across Europe. We need to provide an alternative for our people. It's clear that those in power in Brussels, in Berlin, in London, in Dublin and Washington have learned nothing from the financial crisis that our people have faced. So therefore we have to be vigilant, we have to be organised, we have to have the evidence, the arguments, and therefore we can win on behalf of our people. I also wish you well with your manifesto launched today that Sinn Féin, of course, supports. All the very best, and I hope to see you in the future. Hello, it's Senator Padraig McLaughlin here of Sinn Féin. I'd like to thank BNG, Fundación Galiza Sempre, for your kind invitation to attend the conference in Coruña today. I'm very sorry that I can't pola vosa paciencia estas horas, e todo o mundo ten ganas de xantar. Damos a despedida a Jordi Solé, que ten que marchar rapidísimamente para o aeroporto de Vigo, porque estas comunicacións destes aeroportos son xeniais e temos que ir a coller o avión a Vigo. O resto quedará pola tarde para continuar no debate, e de verdade moitas grazas por toda esta paciencia e estes ánimos.